II. 1. La caridad es la plenitud de la ley. Romanos 13. Leo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, tanto, la plenitud de la ley. 1. Dice el adagio, prometer es honrado, pero mantener complicado. Más, ¿con qué razón se afirma? Pues es evidente a todas luces que mantener es lo honrado y, en consecuencia, el adagio tiene razón en cuanto que mantener es lo honrado y además lo complicado. Entonces, ¿qué será del prometer? Tras la explicación mencionada, el adagio no dice nada sobre qué sea. En efecto, quizá prometer no sea nada en absoluto, quizá sea menos que nada, quizá, incluso, el adagio previene contra el prometer, como si quisiera decir, no pierdas tiempo en prometer, porque mantener, que es lo honrado, ya es bastante complicado. Y en verdad que eso de prometer suele estar muy lejos de la honradez, incluso cuando la promesa en modo alguno se ha concebido deslealmente. ¿Acaso no habría de ser inquietante en un mundo que pérfidamente tanto promete, el que se dé el nombre de honradez a eso de prometer, en una estirpe demasiado inclinada a prometer y a engañarse honradamente a sí misma prometiendo? ¿Acaso no habría de ser inquietante en lo que se refiere al adagio en particular, puesto que otro adagio, que también conocen el mundo y los seres humanos, y lo saben experiencia, es el de dinero prestado y a devolver según promesa, ¿es dinero encontrado? Eso, casi sería preferible irse al otro extremo y afirmar que prometer es una deslealtad, admitiendo que precisamente es peculiar de una fidelidad auténtica el que no haga promesas, que no pierda el tiempo prometiendo, ni se halague a sí misma prometiendo, ni exija doble pago, primero la promesa y luego el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, lo más preferible de todo será procurar concentrar la atención exclusiva y decididamente en el mantener, al tiempo que, a manera de introducción, una advertencia que hace despertar, revestida de autoridad, previene contra el prometer. En las Sagradas Escrituras se encuentra una parábola, Mateo 21, 28-31, que solo muy de cuando en cuando se cita en los sermones y que, no obstante, es particularmente instructiva y resucitadora. Demorémonos un poco en ella. Había un hombre que tenía 2 hijos. En esto se parece al padre del hijo pródigo, que también tenía 2 hijos. Claro que la semejanza de ambos padres es todavía mayor, pues también uno de los hijos del padre del que aquí se habla, como veremos enseguida en el relato, era también un hijo perdido. 2. El padre, llegándose al mayor, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero él respondió diciendo, No quiero, aunque después se arrepintió y fue. Y llegándose al segundo, el padre le habló del mismo modo. Pero él respondió diciendo, Voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? También podríamos preguntar de otra manera, ¿quién de estos 2 era el hijo perdido? ¿Acaso no era el que dijo sí, el obediente que no se contentó con decir sí, sino que dijo, Voy, Señor, como dando muestra de su subordinación incondicional y obediente a la voluntad del Padre? ¿Acaso no era el que dijo sí, el que se extravió en completo silencio, de manera que no se volvió evidente con tanta facilidad como en el caso de aquel otro hijo perdido que dilapidó sus bienes con meretrices y acabó cuidando cerdos, pero también acabó recuperarse? ¿Acaso no es el que dijo sí el que se asemeja de una manera extraña a aquel hermano del hijo pródigo? Pues del mismo modo que el Evangelio hace sospechosa la justicia de éste, que sin embargo se llamaba a sí mismo el justo o el buen hijo, así también probablemente este hermano, y tenemos, razón de brevedad, una expresión propia que podemos usar para él, este hermano, sí, se ha tenido a sí mismo el buen hijo. ¿Acaso no dijo también que sí? ¿Acaso no dijo, Voy, Señor, y no dice el adagio que prometer es honrado? El contrario, el otro hermano dijo, No, semejante no significa no obstante que se hace justo aquello a lo que se dijo que no, y a veces puede fundarse en una rareza que no es inexplicable. En semejante no fingido se oculta a veces la honradez, desterrada y extraña en la tierra, de manera que puede explicarse porque el que habla esté tan asqueado de oír una y otra vez este sí que significa que no se hace lo que se dice, que él se ha acostumbrado a decir no donde otros dicen sí, y consiguientemente a hacer lo que los hermanos dejan de hacer, o bien porque el que habla desconfíe con preocupación de sí mismo y eso evita el prometer cualquier cosa, no sea que prometa demasiado, o bien porque el que habla tenga un celo sincero a hacer el bien y eso desea evitar la apariencia hipócrita de una promesa. Si bien en el Evangelio no se dice no desprovisto de la opinión de que eso constituye realmente una desobediencia del Hijo, pero se arrepiente y a pesar de todo váyase la voluntad del Padre, que es, en definitiva,
lo que la parábola quiere inculcar. ¿Acaso es otra cosa sino cuán peligroso es precipitarse en decir que sí, más que en el instante se tenga la intención? Al hermano del sí no se le presenta como aquel que era un impostor porque dijo sí, sino como aquel que se volvió un impostor porque no cumplió su promesa, y aún más como aquel que cabalmente su solicitud en prometer se volvió un impostor, es decir, que la promesa se convirtió cabalmente en una trampa. Si no hubiera prometido nada, quizá lo habría hecho, porque cuando se dice que sí o se promete algo, entonces se engaña tan fácilmente uno a sí mismo, y se engaña de manera bien fácil también a los demás, como si ya se hubiera hecho lo que se prometió, o bien como si, prometiendo, a pesar de todo se hubiera hecho algo de lo que se prometía hacer, o bien como si la misma promesa fuera algo meritorio, y cuando de esta manera no se hace aquello que se prometió, entonces el camino, antes de retornar a la verdad de nuevo, se ha hecho larguísimo, alcanzando apenas el comienzo para hacer, al menos, un poco de lo que se había prometido. Lo que se prometía hacer era probablemente demasiado prolijo, pero ahora en virtud de la promesa incumplida se ha alejado del comienzo a la distancia de una alucinación. No ha pasado mucho tiempo desde el instante aquel en que, equivocándose de camino, se fluctuaba en derredor gracias a la promesa, en vez de empezar con el trabajo. Y ahora es preciso desandar todo ese rodeo si se quiere nuevamente alcanzar el comienzo. En cambio, el camino que parte de haber dicho que no, el camino a través del arrepentimiento, que se dirige hacia hacer bien las cosas de nuevo, mucho más corto y mucho más fácil de encontrar. El sí de la promesa es soporífero, mas el no que se dice en alta voz y, en consecuencia, el mismo que lo dice lo oye el resucitador, y el arrepentimiento no suele estar muy lejos. El que dice, voy, Señor, en este mismo instante tiene buena opinión de sí mismo, pero al que dice, no, le entra casi miedo de sí mismo. Esta diferencia resulta muy significativa en el primer instante, y en el siguiente instante resulta muy decisiva. Con todo, el primer instante es el juicio de lo instantáneo, el segundo instante es el juicio de la eternidad. Precisamente eso está el mundo tan inclinado a hacer promesas, pues lo mundano es lo instantáneo, y una promesa tiene momentáneamente tan buen aspecto. Precisamente eso la eternidad sospecha de las promesas, lo mismo que sospecha de todo lo instantáneo. Suponiendo que ninguno de los dos hermanos marchara a hacer la voluntad del Padre, sin embargo, el que dijo no estaría siempre tanto más próximo a hacer la voluntad del Padre, cuanto más cercano estaba de revelarse a su atención que no hacía la voluntad del Padre. Lo que oculta aún no es nada, pero un sí fácilmente se convierte en una alucinación, en un autoengaño, que es, de todas las dificultades, quizá lo más difícil de superar. Y es muy cierto que el camino de la perdición está empedrado de buenas intenciones, y no cabe duda de que lo más peligroso de todo para cualquier ser humano es retroceder en virtud de sus buenas intenciones, o lo que es lo mismo, en virtud de promesas. Es muy difícil descubrir si realmente se trata de un retroceso. Cuando un hombre vuelve la espalda a alguien caminando, entonces no cuesta nada ver que se está marchando. Pero cuando a un ser humano se le ocurre volver el rostro hacia aquello de lo que se está alejando y se le ocurre caminar de espaldas, mientras saluda a uno con el gesto y la mirada y llamando, asegurando una y otra vez que llegará enseguida, o incluso diciendo sin cesar, aquí estoy, a pesar de que se va alejando más y más, entendámoslo bien, caminando hacia atrás, así no es tan fácil darse cuenta. Y esto es también lo que sucede con quien, rico en buenas intenciones y raudo en el prometer, se va alejando hacia atrás más y más del bien, porque en virtud del propósito y de la promesa está en dirección hacia el bien, y si vuelto hacia el bien, y con esta dirección hacia el bien, camina de espaldas, entonces se aleja más y más de allí. Parece como si con cada propósito y promesa renovados diese un paso hacia adelante, mas con todo ni siquiera ha estado parado, sino que realmente ha dado un paso hacia atrás. El propósito vuelto vano y la promesa incumplida dejan tras ellos desánimo, abatimiento, que quizá enseguida vuelva a flamear en un propósito todavía más iracundo, que únicamente deja una mayor flojedad tras de sí. Lo mismo que el bebedor necesita una bebida cada vez más fuerte para emborracharse, así también quien se da a las promesas y propósitos, constantemente necesita de un estímulo mayor para caminar hacia atrás. No alabamos al Hijo que dijo que no. Sin embargo nos afanamos a aprender del Evangelio cuán peligroso resulta decir, voy, Señor. Una promesa es, con relación al actuar, una criatura suplantadora.
Eso hay que andar con mucho cuidado. Precisamente en el mismo instante en que el niño acaba de nacer, cuando la alegría de la madre no puede ser mayor porque su sufrimiento ha pasado y justamente quizá esa alegría presta menos atención, es cuando vienen, así piensa la superstición, los poderes enemigos y colocan una criatura suplantadora en el lugar del niño, y en el magno, y eso mismo también, arriesgado instante del comienzo. Entonces, cuando se está a punto de comenzar, entonces vienen los poderes enemigos y le sueltan a uno la criatura suplantadora de la promesa, impidiendo que se comience realmente. ¡Ay! ¿Cuántos no han sido engañados de esta manera? Sí, como hechizados. He aquí la razón de que sea tan importante para un ser humano, respecto de cada tarea, el que concentre inmediatamente toda la atención de manera íntegra en lo esencial y decisivo, y así también con el amor, que ni siquiera un instante se permita parecer otra cosa de lo que él es, no sea que la apariencia se aferre convirtiéndose en una trampa, que el amor no se ande con rodeos, entreteniéndose consigo mismo en lisonjeras fantasmagorías, sino que ponga inmediatamente manos a la obra y comprenda forzosamente que cualquier instante previo es un instante perdido, y no meramente una pérdida de tiempo, de suerte que toda otra manera de expresión significa retraso y retroceso. Esto es cabalmente lo que expresan las palabras de nuestro texto. El amor es la plenitud de la ley, y ahora queremos hacer de estas palabras objeto de nuestra consideración. Si alguien, pues, preguntara qué es el amor, entonces Pablo respondería, es la plenitud de la ley, y en el mismo instante de la respuesta se habrá impedido cualquier pregunta ulterior, pues la ley, ya es un asunto prolijo, pero eso de cumplir la ley, sí, tú mismo reconocerás que, si se le quiere dar alcance, entonces no hay ni un instante que perder. Ciertamente en el mundo se ha preguntado muchas veces con curiosidad qué es el amor, y de esta manera no menos veces ha acontecido que un ocioso, al responder perdiéndose en circunloquios, se ha enredado con el curioso, y estos dos, la curiosidad y la ociosidad, se gustan tanto el uno al otro que casi no pueden ni aburrirse el uno del otro, o de preguntar y responder. Pero Pablo no se enreda con el que pregunta, y mucho menos con prolijidades. Al revés, Pablo captura al que pregunta con su respuesta, lo captura en la obediencia a la ley, con la respuesta proporciona inmediatamente la dirección empujándole para que actúe en consecuencia. Y esto no sucede solamente con esta respuesta paulina, sino que sucede con todas las respuestas de San Pablo y con todas las respuestas de Cristo. Esto es cabalmente lo peculiar de lo cristiano, esta manera de responder, de desviarse alejándose de la dirección en la que va la pregunta para inmediatamente proporcionar al que pregunta la tarea, que tiene que realizar tan inmediatamente como le sea posible. Aquel sabio sencillo de la antigüedad 3, que en servicio del conocimiento juzgó al paganismo, dominó el arte de preguntar y con la pregunta, capturar al que responde en la ignorancia, pero lo cristiano, que no se relaciona con el conocer, sino con un obrar, tiene la peculiaridad de responder de manera que con la respuesta captura a cada cual en la tarea. Eso era tan peligroso para fariseos y sutiles y sofistas y cavilosos, preguntar a Cristo, claro que el que preguntaba siempre obtenía respuesta, pero además con la respuesta, en cierto sentido, se enteraba de muchísimo más, obtenía una respuesta capciosa, que no se enredaba de manera ingeniosa en prolijidades con la pregunta, sino que con divina autoridad agarraba al que preguntaba comprometiéndole a que obrara en consecuencia, cuando el que preguntaba probablemente solo deseaba alejarse de sí mismo y de hacerlo verdadero, en la prolija distancia de la curiosidad o del ansia de saber o de la disquisición conceptual. ¿Cuántos no han sido los que han preguntado qué es la verdad, esperando en el fondo que las perspectivas fueran largas antes de que la verdad se les aproximara tanto que determinara instantáneamente qué era lo que en ese mismo instante debían hacer? Cuando el fariseo, queriendo justificarse, preguntó, ¿quién es mi prójimo? 4. Sin duda pensó que probablemente aquello se habría de convertir en una muy vasta investigación que duraría un tiempo enorme para quizás concluir reconociendo que era una imposibilidad determinar con exactitud el concepto del prójimo. Eso precisamente preguntó, para buscar evasivas, para perder tiempo, para justificarse. Pero Dios prende a los sabios en su necedad. 5, y Cristo capturaba al que preguntaba con la respuesta, que contenía la tarea. Y esto es lo que acontece con cualquier respuesta de Cristo. No prevenía contra las preguntas inútiles, que no alumbran más que riña y evasivas mediante un prolijo discurso. Al contrario, el discurso prolijo no es mucho mejor que lo que pretende contrarrestar. No, así como él enseñaba, así respondía también con divina autoridad.
ya que la autoridad consiste precisamente en fijar la tarea. El hipócrita que preguntaba obtenía la respuesta que merecía, pero no la que deseaba. No obtenía una respuesta que diera pábulo a la curiosidad, ni tampoco una respuesta con la que pudiera escaparse, pues la respuesta con ser va la extraña peculiaridad de que al pronunciarla, inmediatamente captura al individuo a quien se dirige, lo captura particularmente a él en la tarea. Más que alguien intentara temerariamente contar a modo de anécdota una u otra respuesta de Cristo, no serviría de nada, no se podría hacer. La respuesta compromete con la tarea a aquel a quien se le da. Una respuesta ingeniosa, dirigida a la ingeniosidad humana, es indiferente respecto de quién la ha dicho o a quién se le dice. Mas cada una de las respuestas de Cristo tiene cabalmente la peculiaridad opuesta, que es cierto una duplicidad. Es de importancia infinita el que sea Cristo quien la haya dicho, y el que la dirija a tal individuo concreto, precisamente a él. El acento de la eternidad entera radica en que sea él, aun cuando se le cuente así a todo individuo. La ingeniosidad está ensimismada, y en cuanto tal, corno ciega, ignorando si alguien la mira y sin acercarse a nadie lo suficiente como para verlo. En cambio, la autoridad divina es puro ojo que todo lo mira, que empieza a obligar al interesado a que vea con quién está hablando, clavándole entonces su mirada perforadora, y diciéndole con esta mirada: es a ti a quien se habla. Esta razón los seres humanos prefieren tratar con la ingeniosidad y la profundidad de pensamiento, pues con ella se puede jugar a la gallina ciega, pero a la autoridad le tienen miedo. Y esta misma razón probablemente los seres humanos no quieren enredarse con la respuesta paulina, porque, como se ha dicho ya, se trata de una respuesta que captura. Pues tan pronto como a la pregunta sobre qué sea el amor se responda otra cosa, entonces también habrá tiempo, un intervalo, un instante desocupado, entonces se le habrá hecho una concesión a la curiosidad y la ociosidad y el egoísmo. Pero si el amor es la plenitud de la ley, entonces no hay tiempo para promesas, pues prometer aquí es usado para expresar ese extremo que quiere darle al amor una dirección equivocada, apartándolo de obrar, apartándolo de comenzar inmediatamente con la tarea. La promesa se sitúa cabalmente junto al comienzo, asemejándose a él de manera ilusiva sin, con todo, ser él. Eso, incluso cuando tal promesa de amor no sea meramente una excitación del instante, siendo al instante siguiente desilusión, una llamarada fugaz que deja flojedad tras de sí, un salto hacia adelante que lleva hacia atrás, un echar mano adelantado que lo detiene una y otra vez retrasándolo, una introducción que no conduce a la cuestión. Aunque no fuera así, la promesa, con todo, es una demora, una soñadora o placentera o admirativa o frívola o imaginaria demora en el amor, como si él tuviera primero que concentrarse, o como si vacilara, o como si se admirara de sí mismo o de lo que tiene que ser capaz. La promesa es una demora en el amor y eso es una broma que puede ser peligrosa, pues el amor es en serio la plenitud de la ley. Sin embargo, el amor cristiano lo da todo, y precisamente esta razón no tiene nada que regalar, ni un instante ni una promesa. Esto no significa, sin embargo, ajetreo alguno, y mucho menos ajetreo mundano, ya que mundanidad y ajetreo son dos conceptos inseparables. Pues, ¿qué quiere decir eso de estar atareado? En general se suele opinar que la manera en que un ser humano está ocupado es la que determina si se le ha de llamar atareado. Pero esto no es así. La manera es lo decisivo solo dentro de una determinación más detallada, a saber, una vez que se haya determinado previamente el objeto, aquel que solo, en todo instante y sin cesar se ocupara de lo eterno. En caso de que esto fuera posible, no estaría atareado. Estar atareado significa que de una manera dividida y distraída, lo que depende del objeto de la ocupación, uno se ocupa de todo lo vario, en lo cual resulta completo e imposible que un ser humano pueda estar enteramente, en todo ello enteramente o enteramente en alguna parte individual, lo que tan solo podría lograr un insensato. Estar atareado significa que de una manera dividida y distraída uno se ocupa de aquello que hace a un ser humano dividido y distraído. Mas el amor cristiano, que es la plenitud de la ley, está cabalmente presente íntegra y concentradamente en cada una de sus manifestaciones, y, sin embargo, él es todo actividad, de manera que está igualmente lejos de la inactividad que del ajetreo. Nunca anticipa nada, ni da una promesa en lugar de la acción, nunca se contenta a sí mismo imaginándose haber terminado, nunca se demora gozándose de sí mismo, nunca se sienta ociosamente mano sobre mano a admirarse de sí mismo. El amor cristiano no es ese sentimiento oculto, secreto y enigmático tras las rejas de lo inexplicable, que el poeta quiere atraer junto a la ventana,
no es una disposición del alma, que mimosamen. Te no reconoce ni quiere reconocer ninguna ley, o bien que quiere darse su propia ley y no escuchar más que canciones. Él es todo actividad, y cada una de sus obras es sagrada, puesto que Él es la plenitud de la ley. Tal es el amor cristiano, aunque no sea así ni nunca lo haya sido en ningún ser humano, más que todo cristiano. Al permanecer en el amor 6, debe trabajar porque su amor llegue a ser eso, sin embargo así lo fue en aquel que era amor, en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón de que el mismo apóstol diga acerca de él que Cristo era el fin de la ley, Romanos 1 o 4. Lo que la ley no era capaz de producir, igual que tampoco puede hacer bienaventurado a un ser humano, eso era Cristo. En tanto que la ley con su exigencia se convirtió en la ruina de todos, en su fin, porque nadie era lo que ella exigía, enseñando únicamente a conocer el pecado aprendido. Así Cristo se convirtió en la ruina de la ley, porque Él era lo que ella exigía, su ruina, su fin, pues cuando la exigencia se cumple, entonces la exigencia solo existe en el cumplimiento, mas consiguientemente ya no existe en cuanto a exigencia. Lo mismo que cuando se apaga la sed, esta ya solo existe en el alivio de la confortación, así también Cristo no vino para abolir la ley, sino para perfeccionarla, de suerte que en adelante ya solo existe en su perfeccionamiento. Sí, Él era amor y su amor era la plenitud de la ley. Nadie le pudo probar que era pecador. 7, ni siquiera la ley que, con la conciencia, conoce todo, y en cuya boca no se halló engaño. 8, sino que todo en Él era verdad, en su amor no hubo, entre la exigencia de la ley y su cumplimiento, ni siquiera la distancia de un instante, ni la de un sentimiento o la de un propósito. Él no dijo no, como uno de aquellos hermanos, ni tampoco dijo sí, como el otro hermano, ya que su alimento era hacer la voluntad del Padre. 9, y de esta manera era una sola cosa con el Padre, una sola cosa con cada una de las exigencias de la ley, de suerte que llevarla a su plenitud era una necesidad en Él, su única necesidad vital. El amor en Él era toda actividad, no hubo ningún instante, ni uno solo en su vida, en que el amor en Él simplemente fuera la inactividad de un sentimiento que busca palabras mientras pasa el tiempo, o una disposición del alma que se solaza consigo misma, que se demora consigo misma, al tiempo que no se da tarea alguna. No, su amor era todo actividad, incluso cuando lloró, no ocupó el tiempo, pues si Jerusalén no sabía lo que contribuiría a su paz, Él lo sabía. Si los que se afligían cabe la tumba de Lázaro no sabían lo que iba a acontecer, sin embargo Él sabía lo que iba a hacer. Su amor estaba enteramente presente tanto en lo más pequeño como en lo más grande, y no se concentraba más pronunciadamente en grandes instantes aislados, como si las demás horas de la vida cotidiana estuvieran fuera de las exigencias de la ley. Él era igual en todo instante, no más grande cuando expiró en la cruz que cuando permitió que se le diera a luz. Era el mismo amor el que dijo, y ha escogido la parte buena. Y el mismo amor que con la mirada castigó o perdonó a Pedro. Punto y coma. El mismo amor con el que recibió a los discípulos que regresaban alegres a casa después de haber hecho milagros en su nombre. Y el mismo amor con el que los encontró durmiendo. No había en su amor exigencia alguna de ningún otro ser humano, ni del tiempo de ningún otro ser humano, ni de su fuerza, asistencia, servicio o correspondencia amorosa, porque lo que Cristo exigía de él era únicamente en provecho del otro ser humano y solo lo exigía el bien del otro ser humano. Ningún ser humano de los que convivían con él se amó a sí mismo tanto como Cristo lo amaba a él. En su amor no había ningún convenio negociador, condescendiente o parcial con ningún ser humano, a no ser el convenio que había en él con la exigencia infinita de la ley. En el amor de Cristo no había exención alguna, ni la más mínima, ni el canto de un céntimo. Su amor no hacía ninguna diferencia, ni siquiera la más tierna, como es la que existe entre la madre y los demás seres humanos, pues señalando a sus discípulos dijo, estos son mi madre. 14, ni tampoco su amor hacía la diferencia del discípulo, ya que su único deseo fue que cada uno se hiciera discípulo suyo, y esto lo deseaba el propio bien de cada uno, ni tampoco hacía diferencias entre los discípulos, pues su amor divino humano era cabalmente igual para todos los seres humanos, a todos los quería salvar, e igual para todos aquellos que quisieron dejarse salvar. Su vida toda era amor, y sin embargo toda esta su vida no era más que una única jornada laboral. No descansó antes de que llegara esa noche en que ya no pudo trabajar más. 15, antes de esta hora su trabajo no alternaba con el relevo del día y de la noche, pues cuando no trabajaba, velaba orando. De esta manera fue la plenitud de la ley, y todo ello no exigió salario alguno, pues su única exigencia
El único objeto de toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, no fue otro sino el de inocentemente sacrificarse a sí mismo, cosa que ni siquiera la ley, ni aun exigiendo lo suyo al máximo, se atrevería a exigir. De esta manera fue en la plenitud de la ley, y no tenía, así decirlo, más que un cómplice que lo pudiera seguir medianamente, un cómplice lo bastante atento e insomne como para rastrear, era la misma ley la que le seguía paso a paso, hora a hora, con su exigencia infinita. Pero él fue la plenitud de la ley. Qué pobreza no haber amado nunca. Oh, incluso ese ser humano que haya sido el más rico su amor, ¿cómo? Sin embargo, su riqueza es toda únicamente indigencia frente a esta plenitud. Y con todo no olvidemos jamás que entre Cristo y cualquier cristiano hay una diferencia eterna. Aunque la ley haya sido abolida, aquí sigue en pie, y abre un abismo eternamente profundo entre el Dios hombre y todo otro ser humano, el cual no puede alcanzar a comprender, sino solo creer, aquello que la ley divina tuvo que conceder, que Él fue la plenitud de la ley. Todo cristiano lo cree y creyéndolo se lo apropia, pero ninguno lo ha sabido, fuera de la ley y de Cristo, que fue la plenitud de la ley, pues que lo que débilmente está presente en un ser humano en su instante más intenso estaba presente de una manera mucho más intensa y, sin embargo, igual en cada instante. Esto solo lo puede comprender un ser humano en el instante más intenso, pero en el instante siguiente no lo puede comprender, y eso debe creer y atenerse a la fe, para que su vida no se aturda con eso de entender en un instante y dejar de entender en muchos otros instantes. Cristo fue la plenitud de la ley. De Él habremos de aprender cómo ha de entenderse esta idea, pues Él era la explicación, y solo cuando la explicación es lo que ella explica, cuando el que explica es lo explicado, cuando la explicación es la transfiguración, solo entonces la relación es la legítima. ¡Ay! Nosotros no podemos explicar las cosas de esta manera, mas si no podemos otra cosa, sí que de ello podemos aprender humildad en relación con Dios. Nuestra vida terrena, que es fragilidad, tiene que separar el explicar del ser, y esta impotencia nuestra es una expresión esencial de la forma de relacionarnos con Dios. Supón que un ser humano, hablando en términos humanos, ama a Dios con la sinceridad del corazón. ¡Ay! Y sin embargo, Dios ya le había amado primero. Dios está una eternidad delante en la misma medida que el ser humano está detrás, y asimismo con cada una de las tareas de la eternidad. Cuando un ser humano acierta al fin a comenzar, cuánta infinita cantidad de tiempo no habrá perdido ya de antemano, aun cuando queramos olvidar un instante todas las carencias, toda la imperfección de ese empeño, que al fin tomó su comienzo. Supón que un ser humano, hablando en términos humanos, aspirara con la sinceridad del corazón primeramente al reino de Dios y su justicia. Oh, cuánto tiempo no habrá pasado antes de que él aprenda meramente a comprender esto de veras, y en consecuencia, cuán infinitamente lejos estaba cuando aspiró primeramente al reino de Dios y su justicia. Y lo mismo acontece con todo comienzo humano está precedido de un tiempo perdido. En las relaciones terrenas solemos hablar de ordinario de lo triste que resulta que un ser humano tenga que endeudarse para comenzar una empresa. En relación con Dios todo ser humano comienza con una deuda infinita, y esto olvidando las deudas que se suman diariamente. Tal cosa se olvida con demasiada frecuencia en la vida, y signo de interrogación abierta ¿qué habría de ser? Sino porque se olvida también a Dios, y así se compara un ser humano con el otro, y quien ha entendido algo más que los otros, se tiene a sí mismo alguien. Ojalá que consigo mismo quiera comprender que ante Dios él no es nada, y puesto que los seres humanos querrían gustosamente ser alguien, qué milagro entonces que cuanto más hablan acerca del amor de Dios, tanto mayor es su desgana para implicarse de veras con él, porque resulta que su exigencia y su escala los convierten en nada. Utiliza, pues, una décima parte de la fuerza que se te ha concedido. Cuando la utilices al máximo, da entonces la espalda a Dios, compárate con los seres humanos y en poquísimo tiempo te destacarás entre ellos. Mas date la vuelta, vuélvete hacia Dios, emplea las 10 décimas partes, lleva en lo posible hasta el extremo el socorro de los casos de urgencia, y a pesar de todo no serás nada, estarás a una distancia infinita de haber alcanzado algo, en una deuda infinita. Mira, eso puede afirmarse que, en cierto sentido, de nada sirve hablarle a un ser humano acerca de lo supremo, porque debe verificarse una revolución completamente distinta de aquella que pueda producir ningún discurso. Tanto, si quieres que tus días sean buenos y llegar con facilidad a ser alguien, olvida a Dios. No dejes que de veras te inmute jamás ni que se te revele de veras el hecho de que es Él quien te ha creado de la nada,
parte del supuesto de que un ser humano no tiene tiempo que perder tomando en consideración a aquel a quien, infinita e incondicionalmente, se lo debe todo, y de que ningún ser humano, en absoluto, puede tener derecho a plantearle esta cuestión a otro. Tanto, olvídalo y arma así barullo junto con la masa, ríe o llora, anda atareado de la mañana a la noche, sea amado y respetado y acreditado como amigo, como funcionario, como rey o como portador de féretros, y, sobre todo, sé un hombre serio habiendo olvidado lo único serio que hay, a saber, relacionarse con Dios, hacerse nada. Pero considera entonces, aunque sin duda no puede servir de nada hablar, pero quiera Dios que comprendas lo que has perdido, que esta aniquilación ante Dios es, sin embargo, tan bienaventurada, que en cada instante volverás a buscar una y otra vez esta aniquilación más intensamente, con mayor calor y más entrañablemente que la sangre vuelve a buscar el lugar del que se la desalojó violentamente. Claro que esto significa y debe supuesto significar para la sensatez mundana la mayor de las necedades. Eso, nunca te atengas a Dios. De esta manera se debería hablar para expresar con claridad el secreto de esa falta de entusiasmo que con palabras falsas hace como si también ella se atuviera a Dios. Nunca te atengas a Dios, pues si te atienes a Él, perderás lo que nunca jamás perdió ser humano alguno que se atuviera al mundo, ni siquiera lo que perdió aquel ser humano que perdiera más, lo perderás incondicionalmente todo. Y esta es la pura verdad, pues de seguro que el mundo es incapaz de quitarlo todo. Precisamente porque no puede darlo todo, esto solo lo puede Dios, quien quita todo para darlo todo, quien no va quitando parcialmente poco o mucho o en gran manera mucho, sino infinitamente todo. En el caso de que de verdad te atengas a Él, húyele. Ya puede ser lo suficientemente peligroso acercarse a un rey si quieres llegar a ser algo, pues la proximidad de un espíritu poderosamente dotado está llena de peligro, pero acercarse a Dios es infinitamente más peligroso. Sin embargo, si Dios ha de ser omitido y quedar olvidado, entonces, ¿qué significado tiene el que haya de hablarse en torno a tal palabra? ¿A qué viene eso a no ser que sea una insensatez repugnante, de tener que permanecer considerando esta expresión? El amor es la plenitud de la ley. Nuestra parte no nos sustraeremos ni temerosa ni traidoramente contra nosotros mismos a la comprensión, como si temiéramos aquello que teme sin duda el hombre natural, a pesar de que clame tanto lo del ansia de saber y de conocimiento, a llegar a saber demasiado, pues, una vez más, constituye una imposibilidad hablar acerca de que el amor es la plenitud de la ley, sin reconocer uno al mismo tiempo su propia culpa y hacer culpable a cada ser humano. El amor es la plenitud de la ley, ya que la ley, a pesar de todas sus muchas determinaciones, es algo indeterminado, mas el amor es la plenitud. A la ley le acontece lo mismo que a un hablante arduo, que a pesar del esfuerzo no es capaz de decirlo todo, pero el amor es la plenitud. Podrá parecer extraño que se afirme que la ley es lo indeterminado, puesto que cabalmente su vigor radica en las determinaciones, de seguro ella posee y gobierna sobre todas las determinaciones. Pero aunque eso sea así, en ello a su vez consiste la impotencia de la ley. Así como la sombra es impotente en comparación con la vigorosa realidad, así lo es la ley, y así como en la sombra siempre hay algo indeterminado, así también lo indeterminado se encuentra en la silueta de la ley, mucha que sea la exactitud con la que se ha llevado a cabo. Esta razón, también en las Sagradas Escrituras se llama la ley, una sombra de lo venidero 1:6, pues la ley no es una sombra que siga a la realidad del amor. La ley está incorporada cabalmente en el amor, así que es la sombra de lo venidero. Cuando un artista traza un proyecto, un diseño para un trabajo, mucha que sea la exactitud del proyecto, siempre habrá algo indeterminado, y solo cuando el trabajo esté acabado, solo entonces se podrá decir, ahora ya no hay nada sin determinar, ni la indeterminación de una línea ni de un punto. Solo hay un proyecto que esté completamente determinado, el trabajo mismo, lo cual quiere decir que no hay ningún proyecto, ni lo puede haber, que esté completa e incondicionalmente determinado. Del mismo modo, la ley es el proyecto, el amor la plenitud y lo completamente determinado. En el amor la ley es lo completamente determinado. No hay más que un solo poder que sea capaz de llevar a cabo el trabajo del que la ley es el proyecto, y es cabalmente el amor. Sin embargo, la ley y el amor proceden de uno y el mismo progenitor, así como el proyecto y el trabajo provienen de uno y el mismo artista. Nunca están en conflicto mutuo, como tampoco la obra de arte, que corresponde completo al proyecto, está en conflicto con él.
porque ella está aún más determinada que todas las determinaciones del proyecto. Esto dice Pablo en otro lugar. La caridad es la suma de este mandato, 1 Timoteo 1, 5. Pero, ¿en qué sentido ha sido esto dicho? Evidentemente en el mismo sentido en que se dice que el amor es la plenitud de la ley, y en otro sentido es la suma de todos los mandamientos particulares, no robarás, etc. Pero prueba a ver si este camino hallas la suma, mucho tiempo que sigas contando, comprobarás que es un trabajo inútil, porque el concepto de la ley consiste en ser inagotable, infinito e incesante dentro de las determinaciones, cada determinación alumbra otra todavía más precisa a partir de sí, y después, en relación con esta nueva determinación, de nuevo otra todavía más precisa, y así infinitamente. En esto de la relación del amor con la ley acontece lo que en la relación del entendimiento con la fe. El entendimiento cuenta y vuelve a contar, calcula y vuelve a calcular, pero jamás alcanza la certidumbre que posee la fe. Así, la ley determina y vuelve a determinar, pero jamás alcanza la suma, que es el amor. Cuando se habla de suma, parece como si la misma expresión invitara a contar, mas si, en efecto, alguien se ha cansado de contar, y sin embargo está tanto más ansioso hallar la suma, comprenderá al fin que esta palabra debe tener un significado más profundo. Y lo mismo pasa cuando la ley ha asusado, decirlo así, todas sus determinaciones contra un ser humano, matándolo de cansancio. Porque todas partes hay una determinación, y sin embargo cada determinación, incluso la más determinada, aún tiene esa indeterminación de poder llegar a ser todavía más determinada, pues lo machaconamente indeterminado significa, en las determinaciones y su multitud, el desasosiego que no muere nunca. Entonces el ser humano habrá sido instruido para comprender que tiene que haber otra cosa que sea la plenitud de la ley. Pero no hay ningún conflicto entre la ley y el amor, lo mismo que tampoco hay conflicto entre la suma y aquello de lo que es la suma, como tampoco hay conflicto entre el intento baldío de hallar la suma y el feliz hallazgo, la feliz decisión de haberla hallado. El ser humano suspira bajo la ley, a donde quiera que mire, ve únicamente exigencias, pero jamás el confín. Hay, como quien mira encima del mar y ve olas sobre otras olas, pero jamás el confín, a donde quiera que se torne, solo encuentra la rigurosidad, que infinitamente puede seguir haciéndose más y más rigurosa, pero nunca el confín en donde ella se vuelve suavidad. La ley está como hambrienta, mediante ella nunca se alcanza la plenitud, pues su determinación cabalmente consiste en quitar, exigir, extenuar hasta más no poder, y lo indeterminado que queda como sobrante constantemente en toda la multitud de determinaciones es el cobro despiadado de las exigencias. Con cada determinación exige algo la ley, y sin embargo, nunca hay confín alguno para las determinaciones. Eso la ley es exactamente lo contrario de la vida, porque la vida es abundancia. La ley se asemeja a la muerte. Pero resultará que acaso sepan en realidad una y la misma cosa la vida y la muerte, pues con la misma exactitud con que la vida conoce lo que recibió vida, con la misma exactitud la muerte conoce todo lo que recibió vida. Tanto, en un cierto sentido, en lo que concierne al saber no hay conflicto entre la ley y el amor, pero el amor da y la ley toma, o bien, para expresar la relación más exactamente en su mismo orden de cosas, la ley exige, el amor da. No hay ninguna determinación de la ley, ni siquiera una sola, que el amor quiera tener lejos, al revés, es el amor quien primeramente les confiere toda plenitud y determinación. En el amor todas las determinaciones de la ley están mucho más determinadas que en la ley, lo cual no hay conflicto, como tampoco lo hay entre el hambre y la abundancia que la sacia. El amor es la plenitud de la ley, pues el amor no es ningún escabullirse de las tareas, ninguna indulgencia que se cuele entre el amor y el cumplimiento de la ley, exigiendo dispensa o dando dispensa, ni mimando ni mimadamente, como si el amor fuera un sentimiento ocioso, demasiado distinguido como para expresarse en la acción, una ineptitud exigente que no puede o no quiere cumplir. Solamente la necedad habla así acerca del amor, como si hubiera conflicto entre la ley y el amor, que claro que también lo hay. Pero en el amor no hay ningún conflicto entre la ley y el amor, que es la plenitud de la ley, como si hubiera una diferencia esencial entre la exigencia de la ley y el amor, que claro que también la hay, pero no en el amor, donde el cumplimiento viene a ser enteramente una y la misma cosa con la exigencia. Solamente la necedad mete cizaña entre la ley y el amor. Piensa que habla sabiamente cuando les está hablando como intermediaria, eso cuando no habla mal del uno al otro. La plenitud de la ley, más. ¿De qué ley se habla aquí? Nuestro texto lo constituye la palabra apostólica, estamos hablando del amor cristiano y, consiguientemente,
Aquí no se puede estar hablando más que de la ley de Dios, concretamente el mundo, en cuanto que es, no obstante, distinto de lo que hemos llamado la necedad, y Dios. La sabiduría mundana y el cristianismo están de acuerdo en que hay una ley que el amor ha de cumplir para ser amor, pero están en desacuerdo respecto de qué ley sea esa. Y este desacuerdo significa una diferencia infinita. La sabiduría mundana piensa que el amor es una relación entre ser humano y ser humano. El cristianismo enseña que el amor es una relación entre ser humano, Dios, ser humano, es decir, que Dios es. La determinación intermedia, muy bella que haya sido una relación de amor entre dos o entre muchos, muy completos que hayan sido para ellos mismos todo su placer, toda su gloria en un sacrificio y una devoción mutuos, y aunque todos los seres humanos hayan elogiado esta relación, sin embargo, en el caso de que Dios y la relación con Él hayan sido omitidos, eso no ha sido, cristianamente entendido, amor, sino un mutuo y fascinador engaño tomado amor, pues amar a Dios significa amarse de verdad a uno mismo. Ayudar a otro ser humano a que ame a Dios es amar a otro ser humano. Ser ayudado otro ser humano para amar a Dios significa ser amado. De seguro que la sabiduría mundana no piensa que el mismo que ama sea quien arbitrariamente haya de determinar lo que él ha de entender amor. Sin duda que el amor es devoción y sacrificio, y eso el mundo piensa que es el objeto del amor, que en definitiva puede ser un amado, o el amigo, o los seres queridos, o una asociación, o los que conviven con uno, a lo que en adelante, razón de brevedad, llamaremos el amado. ¿Quién tiene que enjuiciar si se manifiesta devoción y sacrificio, y si la devoción y sacrificio manifestados son amor? Tanto. Todo dependerá de si los seres humanos llamados a juzgar sabrán juzgar correctamente. En efecto, si el objeto del amor, el juez, no tiene en sí, ante Dios, una verdadera representación de lo que significa amarse a uno mismo, eso significa amar a Dios, entonces tampoco tendrá el amado una verdadera representación de lo que significa ser amado otro ser humano, que eso significa ser ayudado para amar a Dios, y cuando eso es así, el amado considerará como auténtico amor una falsa forma de devoción y sacrificio, y al amor verdadero lo considerará como desprovisto de afecto. El juicio meramente humano sobre el amor no es el juicio verdadero, ya que amar a Dios es el verdadero amor de uno mismo. El contrario, cuando Dios es la determinación intermedia a la hora de enjuiciar el amor, entonces le sigue todavía una última y doble evaluación que, aunque en el fondo sea la única decisiva, sin embargo comienza allí donde el juicio humano ha terminado y ha decidido si hay o no hay amor. El juicio consiste en esto, que si, entendido en el sentido divino, es realmente amor la manifestación de una devoción como la que exigía el objeto del amor, y si, en segundo lugar, entendido en el sentido divino, es amor que el objeto del amor exija tal devoción. Todo ser humano es siervo de Dios, eso no ha de atreverse a pertenecer a alguien en el amor sin que pertenezca en ese mismo amor a Dios, ni tampoco poseer a alguien en el amor sin que el otro y él mismo pertenezcan en ese mismo amor a Dios. Un ser humano no ha de atreverse a pertenecer a otro ser humano como si este otro ser humano fuera todo para él. Un ser humano no ha de atreverse a permitir que otro le pertenezca de esa manera, como si él fuera todo para el otro. En caso de que hubiera una relación de amor entre dos o entre más tan dichosa, tan perfecta, que el poeta no cupiese en su júbilo, sí, tan deleitosa que quien no fuera poeta tuviera que serlo del asombro y gozo ante este espectáculo, de ninguna manera estaría concluido el asunto, porque ahora interviene el cristianismo preguntando acerca de la relación con Dios, si cada uno se relaciona primeramente con Dios y si, consiguientemente, la relación de amor se relaciona también con Dios. Si esto no sucede, entonces el cristianismo, que sin embargo es el protector del amor, o bien porque cabalmente lo es, no dudará en deshacer esa relación, en nombre de Dios, hasta que los amantes quieran comprenderlo. Y si solo una de las partes quiere comprenderlo, entonces el cristianismo, que sin embargo es el protector del amor, no titubeará en llevarla a una colisión tan espantosa que jamás poeta alguno haya soñado o haya osado describir. Pues de la misma manera que el poeta no puede implicarse con lo cristiano de amar a su enemigo, tampoco, y si fuera posible aún en menor medida, podrá implicarse con lo cristiano de amor en el amor, odiar al amado. Sin embargo, el cristianismo no titubeará en tensar en tan alto grado la relación, en nombre de Dios, y el cristianismo no hace esto meramente para cobrar, así decirlo, el haber de Dios, puesto que Dios es el Señor y propietario del siervo ser humano, sino que también lo hace amor a los amantes,
Pues amar a Dios es amarse a uno mismo, amar a otro ser humano como a Dios es engañarse a uno mismo, y permitir que otro ser humano le ame a uno como a Dios es engañar a este otro ser humano. Hasta tan alta locura, hablando en términos humanos, es capaz el cristianismo de empujar a la exigencia cuyo amor ha de ser la plenitud de la ley. Eso él enseña que el cristiano, en caso necesario, habría de ser capaz de odiar al padre y a la madre y a la hermana y al amado 17, pero, ¿acaso en el sentido de que hubiera de odiarles realmente? Oh, nada más lejos del cristianismo que semejante atrocidad, sino, indudablemente, entendido en el sentido divino de que el amor fiel y sincero ha de ser tenido odio a los seres queridos, los más allegados y los que con uno convivan, en cuanto que éstos no quieran comprender lo que significa amarse a uno mismo, que eso es amar a Dios, y que eso de ser amado consiste en ser ayudado otro ser humano a amar a Dios, ya sea que se logre realmente consintiendo el amante el ser odiado, ya sea que no se logre este medio. Mira, la sabiduría mundana conserva una lista muy larga de las diversas expresiones del sacrificio y la devoción, pero, habrá de encontrarse entre ellas también esta: amor odiar al amado y en consecuencia a uno mismo, amor odiar a los que conviven con uno y en consecuencia su propia vida. Mira, la sabiduría mundana conoce muchos y extremadamente diversos casos de amor desgraciado, pero, habrás de encontrar entre todos ellos el sufrimiento de tener que aparentar que se odia al amado, el deber de tener odio como la última y única expresión del amor, o el tener que ser odiado el amado como recompensa del amor. Debido a la diferencia infinita de la verdad cristiana entre lo que una de las partes y lo que la otra entienden amor, sea lo que el mundo haya conocido antes de la era del cristianismo como amor desgraciado, sea que haya conocido la colisión del amor con el espanto de los acontecimientos, sea que haya conocido su colisión con lo que, dentro de la misma representación fundamental acerca de lo que es amor, representaba lo opuesto al amor, o haya conocido su colisión con representaciones parcialmente diversas, pero en definitiva dentro de la representación común fundamental, el mundo antes de la era del cristianismo jamás llegó a conocer que en el amar era posible una colisión de dos representaciones entre las que hubiera una diferencia de eternidad, a saber, la representación divina del amor y la meramente humana. Mas si existe tal colisión, entonces sin duda que es precisamente amor, entendido en sentido divino, sustentar la auténtica, la representación de la eternidad, que se ame en virtud de la misma, en tanto que los que son amados lo tendrán odio si es que ellos poseen la representación meramente humana. Hablemos solo de una manera cabalmente humana de lo supremo. Desgracia, en la pretendida cristiandad se siente uno tentado con la mayor facilidad a imaginarse que se cree aquello de lo que no se tiene ni la más mínima impresión, al menos no suficiente como para darse cuenta. Hablemos solo de una manera cabalmente humana de lo supremo, sin que olvidemos nunca que aquel de quien aquí se está hablando, se encuentra separado una diferencia eterna de cualquier ser humano. La vida de Cristo es propiamente el único amor desgraciado. Él era, entendido en sentido divino, amor. Él amaba en virtud de la representación divina acerca de lo que es amor, amó a todo el género humano. Él no se atrevió, amor, a abandonar esta representación suya, pues ello habría significado precisamente engañar al género humano. Eso toda su vida fue una tremenda colisión con la representación meramente humana acerca de lo que es el amor. Fue el mundo impío el que lo crucificó, pero incluso los discípulos no le entendían e intentaron constantemente algo así como ganarlo para su representación acerca de lo que es el amor, de manera que hasta tuvo que decirle a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás». 18 Insondable sufrimiento de una tremenda colisión. El discípulo más sincero y más fiel no solo de buena fe, no, sino con el amor más ardoroso, desea aconsejarlo mejor, no deseando más que expresar cuánto amaba al Maestro. Entonces el discípulo, porque su representación del amor era la falsa, habla de tal manera que el Maestro tiene que decirle: «Tú no te das cuenta, pero esas palabras tuyas me producen la impresión de que es Satanás el que está hablando». Así vino el cristianismo al mundo, y con el cristianismo la divina explicación, ¡ay!, de lo que es el amor. Oh, a menudo nos lamentamos del mal entendimiento, especialmente cuando de la manera más amarga viene mezclado con el amor, cuando reconocemos en cada una de sus manifestaciones que el amor sufre con ello, que seguramente somos amados aunque no comprendí. 2. Que sin duda todo resulta tan amargo porque se hace amor en virtud de un malentendido, pero ser tan malinterpretado como nunca jamás lo ha sido ser humano alguno parte de otro ser humano,
ser tan malinterpretado como Cristo lo fue, y de este modo ser amor como Cristo lo era. Parece como si únicamente fuera la impiedad la que tuviera que chocar con Cristo. Vaya malentendido. No, el mejor y más afectuoso ser humano, hablando en términos humanos, de los que hayan vivido, habría chocado con él, le habría malinterpretado, pues el mejor ser humano, tendría que haber aprendido primeramente de él lo que es el amor entendido en sentido divino. El amor de Cristo no era, entendido humanamente, abnegado, ni mucho menos. Él no se hizo a sí mismo desgraciado para, entendido humanamente, hacer felices a los suyos. No, él se hizo a sí mismo y a los suyos tan desgraciados como, hablando humanamente, era posible. Él, que había tenido en su poder el establecimiento del reino de Israel y el poder de mejorarlo todo para los suyos y para sí, cosa que pudieron ver muy claramente cualquiera de los que convivían con él. Tanto, él pudo y no quiso, tanto, la falta debía radicar en él, en su corazón, en que no quiso sacrificar sus representaciones, sus quimeras, sino que cruelmente prefería sacrificarse a sí mismo y a los suyos, es decir, echar a perder su propia vida y las de los que amaba. No funda ningún reino en la tierra, ni tampoco se sacrifica para que de esta manera los apóstoles puedan heredar lo adquirido. No, desde luego que, hablando en términos humanos, es una locura. Se sacrifica a sí mismo para hacer a los que ama tan desgraciados como lo es él mismo. ¿Era esto realmente amor? Reunir en torno suyo algunos seres humanos sencillos e insignificantes, ganar su devoción y amor como nadie jamás los ha ganado. Dejar que un instante pareciera que ahora se abría para ellos la expectativa del cumplimiento de su sueño más elevado, para así, de repente, pensarlo otra vez y cambiar el plan, para así, sin conmoverse sus súplicas, sin atender a ellos para nada, precipitarse desde esa altura seductora al abismo de todos los peligros, para así, sin resistencia, entregarse a sus enemigos para, entre befas y escarnios, mientras el mundo vociferaba jubiloso, ser clavado como un criminal en la cruz. Esto era realmente amor. ¿Era esto realmente amor? Separarse de los discípulos de esa manera, dejarlos abandonados en un mundo que su culpa los tendría que odiar, ahuyentarlos como ovejas perdidas en medio de lobos impetuosos 19 cuya sed de sangre él mismo había exasperado contra ellos. ¿Era esto realmente amor? ¿Qué es lo que quiere este ser humano? ¿Qué quiere de estos seres humanos ingenuos y honrados, aunque cortos de entendimiento, a quienes tan espantosamente engaña? Signo de interrogación abierta que llama amor a su relación con ellos, que persiste en llamarla amor, que muere sin admitir que los engañó, sino que muere con la aseveración de que aquello era no obstante amor. Ay, mientras que los discípulos, con los corazones hechos trizas y con una fidelidad conmovedora, no osan formarse ninguna opinión de su conducta, probablemente porque él los había abrumado, pues es claro que cualquier otro ser humano, en el caso de ellos, se habría persuadido fácilmente de que él en relación con los discípulos actuó como un impostor, al cual, cierto, ¿acaso hubiera que tenerlo fanático para disculparlo? Y, sin embargo, él era amor, y, sin embargo, él lo hizo todo amor. Quería hacer bienaventurados a los seres humanos. ¿Y, mediante qué? Mediante la relación con Dios, porque él era amor. Sí, él era amor, y sabía consigo mismo y con Dios que él traía el sacrificio de la reconciliación, que amaba a los discípulos de verdad, que amaba al género entero de los seres humanos, o bien a todo aquel que quiera dejarse salvar. La falsedad fundamental de la concepción meramente humana del amor consiste en que el amor se sustrae a la relación con Dios, y con ello a la relación con esa ley de que se habla al decir que el amor es la plenitud de la ley. Debido a un extraño malentendido, se encuentra uno quizá inclinado a pensar que el amor al prójimo no ha de sustraerse a la relación con Dios, sino que más bien han de hacerlo la pasión amorosa y la amistad, como si el cristianismo fuera algo a medias que no hubiera de penetrar toda relación, como si la doctrina del amor al prójimo no estuviera encaminada cabalmente a ello, reformando la pasión amorosa y la amistad, mientras que quizás sean muchos los que, debido a un extraño malentendido, opinen que la ayuda de Dios es necesaria para amar al prójimo el objeto menos amable, pero que, contraste, en relación con la pasión amorosa y la amistad, quien mejor puede ayudarse es uno mismo. Ay, como si mezclar a Dios aquí representara más bien un estorbo y una inoportunidad. Sin embargo, ningún amor ni ninguna manifestación de amor deben, de una manera mundana y meramente humana, sustraerse a la relación con Dios. El amor es una pasión del sentimiento, pero en este sentimiento el ser humano se relacionará con todo,
primeramente, incluso antes de haberse relacionado con el objeto de amor, con Dios, y así aprenderá la exigencia de que el amor es la plenitud de la ley. El amor es una relación con otro ser humano o con otros seres humanos, pero de ningún modo es, ni de ningún modo osará ser, un convenio matrimonial, amistoso o meramente humano, o una unión, más que ésta fuera suficientemente fiel y cariñosa, entre ser humano y ser humano. Cada cual primeramente, antes de relacionarse en el amor con el amado, el amigo, los seres queridos o con los que convive, tiene que relacionarse con Dios y con las exigencias de Dios. Tan pronto como se omita la relación con Dios, se convierte en juicio supremo la determinación meramente humana de los interesados, de lo que ellos quieran entender amar, de lo que ellos quieran exigirse unos a otros, y su juicio mutuo en virtud de ello. No solo aquel que pertenece al ministerio de Dios no debe pertenecer a una mujer para que no le retrase el querer agradarla, sino que también aquel que en el amor pertenece a una mujer tiene que, primeramente y sobre todo, pertenecer totalmente a Dios, no intentando complacer primeramente a la esposa, sino en primer lugar esforzarse para que su amor agrade a Dios. Lo tanto, no es la esposa la que ha de enseñar al marido cómo ha de amarla, ni el marido a la esposa, ni el amigo al amigo, ni el compañero al que convive con él, sino que es Dios el que ha de enseñar a cada individuo cómo ha de amar, para que su amor siquiera pueda relacionarse con la ley de que aquí se habla cuando el apóstol dice, el amor es la plenitud de la ley. A esto se debe, naturalmente, el que quien no tenga más que una representación mundana o meramente humana acerca de lo que es el amor, no pueda menos de tener amor de sí y falta de afecto, lo que, entendido cristianamente, es precisamente amor. En cambio, si la relación con Dios es la que determina lo que es amor entre ser humano y ser humano, entonces el amor se habrá impedido detenerse en ningún autoengaño o alucinación, mientras que es bien cierto que una y otra vez la exigencia de abnegación y sacrificio se hace infinita. El amor que no conduzca a Dios, el amor que no tenga ese único objetivo de conducir a los amantes a amar a Dios, se detendrá en la evaluación meramente humana acerca de lo que es el amor y de lo que significan el sacrificio y la devoción del amor. Detendrá y evitará de esta forma la posibilidad de ese último espanto, el espanto de la colisión más tremenda, el que en la relación amorosa se encuentre la diferencia de la infinitud en la representación acerca de lo que es el amor. Entendida de una manera meramente humana, nunca podrá producirse tal colisión, pues entendida de una manera meramente humana, la representación fundamental acerca de lo que es el amor tiene que ser esencialmente común. Solo entendida cristianamente es posible esa colisión, ya que es la colisión entre lo cristiano y lo meramente humano. Sin embargo, el cristianismo sabe navegar a través de esta dificultad, y nunca una doctrina ha enseñado a mantenerse tanto tiempo ligado al amor como el cristianismo. Enseña inalterada e imperturbablemente, y precisamente el bien de los amantes, a sustentar la auténtica representación acerca de qué es el amor y así a consentir de buen grado que, en recompensa de su amor, sea odiado el amado, pues entre lo que una de las partes entiende amor lo que entiende ello la otra parte, media sin duda la diferencia de la infinitud, una diferencia lingüística, la de la eternidad. Hablando en términos humanos, amar es seguir la representación que el amado se haya formado acerca de lo que es el amor, y haciéndolo uno será amado. Pero prueba a disentir de la representación meramente humana que el amado tiene acerca de lo que es el amor. Esto equivaldría a negar el deseo y, en consecuencia, también lo que el amante mismo tendría que desear, entendido en términos meramente humanos, para sustentar la representación de Dios. Esta es la colisión. A la concepción meramente humana acerca de lo que es el amor no se le podrá ocurrir jamás que un ser humano, el hecho de ser amado tanto como sea posible otro ser humano, pueda llegar a ser un obstáculo para este otro ser humano. Y, sin embargo, esto es, cristianamente entendido, posible, ya que ser amado de esa manera puede constituir un impedimento para la relación con Dios del amante. Mas, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Que el amado de esa manera prevenga en contra de ello. De seguro que no serviría de mucho, pues así únicamente se volvería él todavía más amable, y el amante, consiguiente, todavía más engañado. El cristianismo sabe suprimir la colisión sin que, otra parte, se suprima del amor. Lo único que se exige es este sacrificio, que sin duda en muchos casos será el más pesado que cabría, y en todo caso muy pesado, consentir de buen grado en que uno, en recompensa de su amor, sea odiado. La colisión se produce siempre que un ser humano es amado de esta manera o admirado de esta manera a los demás, de modo que esté haciendo peligrar la relación con Dios parte de ellos, y allí donde el choque se produce,
Se exige además el sacrificio que la representación meramente humana acerca de lo que es el amor no sospecha, pues lo cristiano es, amarse de verdad a uno mismo es amar a Dios, amar de verdad a otro ser humano es, a costa de cualquier sacrificio, incluso el de que uno mismo llegue a ser odiado, ayudar al otro ser humano a amar a Dios o en amar a Dios. Todo esto es ciertamente muy fácil de comprender, pero en el mundo ciertamente tiene sus más y sus menos, ya que un parecer opuesto acerca de lo que es el amor, un parecer mundano, meramente humano, pero además impecable tanto en ingenio como poéticamente, o bien nos explica que todo eso de la relación con Dios es en realidad una quimera, un retraso, o bien al hablar acerca del amor silencia la relación con Dios. Lo mismo que en estos tiempos se ha intentado de las más variadas maneras desligar a los seres humanos de todo vínculo, incluso de los que les son de provecho, así se ha intentado desligar a la relación sentimental entre ser humano y ser humano del vínculo que lo une a Dios, y que lo vincula en todo, en cada una de las manifestaciones de su vida. Se pretende, respecto del amor, enseñar a los seres humanos algo completamente nuevo, algo para lo que, cierto, las ahora anticuadas sagradas escrituras, ya tenían una expresión significativa. Se pretende enseñar a los seres humanos esa libertad que consiste en estar sin Dios en el mundo 21. El abominable tiempo de la servidumbre ha pasado, de manera que la opinión es la de seguir adelante con ayuda de esta atrocidad, abolir la servidumbre del ser humano respecto de Dios, la cual todo ser humano, no nacimiento, sino la creación a partir de la nada, le pertenece como siervo, y de esta manera, como ningún siervo ha pertenecido jamás a ningún señor terreno, el cual, a pesar de todo, concede que los pensamientos y sentimientos son libres, sin embargo, él pertenece a Dios en cada uno de sus pensamientos, y en el más oculto, en cada uno de sus sentimientos, y en el más secreto, en cada uno de sus movimientos, y en el más íntimo. No obstante, se estima que esta servidumbre es un apéndice oneroso, y eso, más o menos abiertamente, se entra a considerar el de poner a Dios para poner al ser humano en los derechos humanos. No es necesario, Dios ya lo ha hecho, pero con los derechos divinos, y la plaza además queda vacante tan pronto como Dios se ha cesado. Mira, en recompensa de semejante osadía, seguro que este camino se va logrando más y más transformar la existencia entera en duda, o bien en un torbellino. ¿Pero qué es la ley? ¿Cuál es la exigencia de la ley para un ser humano? Naturalmente, esto lo han de determinar los seres humanos. Pero, ¿qué seres humanos? Aquí comienza la duda. Dado que un ser humano no está esencialmente situado encima de otro, se deja completamente en manos de mi arbitrio con quien quiero mantenerme unido en la determinación de lo supremo, a no ser que yo mismo pueda estar en condiciones de idear una nueva determinación, de una manera, si ello es posible, todavía más arbitraria y, como reclutador, ganar adhesiones a ella. Igualmente, se deja en manos de mi arbitrio el que hoy suponga que la exigencia de la ley es esta y mañana la otra. ¿O, acaso la determinación de cuál es la exigencia de la ley habrá de ser un convenio mutuo, una resolución común de todos los seres humanos, a la que, lo tanto, el individuo tenga que someterse? Excelente. Si es que, lo demás, fuera posible encontrar el espacio y fijar el momento para esta asamblea de todos los seres humanos, todos los que están en vida, todos, y entonces los que ya murieron. Y si fuera posible lo que precisamente es igual de imposible, el que llegaran a ponerse de acuerdo en una sola cosa, o, ¿acaso el acuerdo de una cantidad de seres humanos, un cierto número de votos, sería suficiente para la decisión? ¿Y qué cantidad sería entonces la necesaria? Todavía más, y si la exigencia de la ley fuera la determinación meramente humana acerca de cuál es la exigencia de la ley, claro está, no la del ser humano individual, pues de este modo, según ya se demostró, volveríamos a caer en la pura arbitrariedad. Entonces, ¿cómo el individuo comenzaría a actuar? ¿O no se dejaría en manos del azar donde habría el de comenzar, en vez de que cada cual hubiera de comenzar el principio? Para comenzar a actuar, el individuo tiene primeramente que enterarse los demás de cuál es la exigencia de la ley, pero cada uno de estos otros en cuanto individuo tiene su saber, a su vez, en los demás. De este modo, toda la vida humana se transforma en una inmensa excusa. ¿Acaso será esta la grandiosa, la incomparable empresa común, la hazaña del género? La determinación los demás se vuelve fantástica, y la determinación fantásticamente solicitada de cuál sea la exigencia de la ley, es una falsa alarma. Y como este inhumanamente vasto trabajo en el común convenio entre todos los seres humanos no se terminará en una tarde,
sino que se prolongará de generación en generación, entonces no se volverá sino completamente azaroso donde habría el individuo de comenzar, dependerá, así expresarlo, de cuándo el individuo entre en el juego. De esta manera, algunos comenzaron el principio, pero murieron antes de que hubieran llegado a la mitad del camino. Otros comenzaron a mitad del camino, pero murieron con todos sin haber visto el final, el cual propiamente nadie ha visto, pues para eso tiene que haber pasado la totalidad y concluido la historia mundial, y solo entonces se logrará saber completo cuál es la exigencia de la ley. Lástima que la vida humana no pueda comenzar sino cabalmente en el momento en que acaba de pasar, y consiguiente, sea vivida todos los seres humanos sin un conocimiento completo acerca de cuál es la exigencia de la ley. Si de 7 individuos, a todos los cuales se les acusa de haber cometido un crimen que no ha podido ser cometido otros, el séptimo dice, no he sido yo, han sido los otros, entonces se entiende los otros los 6, y así sucesivamente, pero si cada uno de estos 7 individuos ha dicho, han sido los otros, ¿qué pasa? ¿Acaso no sería producto de la hechicería una aparición fantasmal que hubiera reduplicado los 7 reales haciéndonos imaginar que aún había muchos más? A pesar de que solo había 7, y lo mismo acontece también cuando todo el género humano, cada individuo en particular, se inventa eso de decir, los otros, entonces se produce hechicería la apariencia fantástica de que el género humano fuera aún otra vez, aparte de la vez que es la que constituye su existencia real, solo que aquí resultaría muy difícil verificar lo fingido, aquello que va desmenuzando, aparentando que se trata de la profundidad de pensamiento, ya que el género es innumerable. Sin embargo, la situación es completamente la misma que en esa que podríamos estar tentados en llamar el cuento de los 7 y los otros 7. Mira, esta es precisamente la situación cuando la determinación meramente humana acerca de cuál es la exigencia de la ley, ha de ser la exigencia de la ley, uno se las arregla para salir a flote echando mano de esa vorágine fantástica de los otros, y rodeándose en la parte de abajo de apoyo mutuo con una cierta adhesión, porque sin duda que la existencia del género humano se da una segunda vez, pero no de una manera fantástica. Su existencia segunda vez es su existencia en Dios, o más bien es esta su primera existencia, la cual cada individuo se entera Dios de la exigencia de la ley. La existencia real es la segunda vez. Pero, ¿a qué se asemeja aquella confusa situación descrita? ¿No será un motín, o, acaso titubearemos en llamarlo así, el hecho de que en una con acento agudo determinada fue todo el género humano el que se hizo culpable de un décimo, añadiendo además, notémoslo bien, que es un motín contra Dios, o, acaso lo moral es una contingencia supeditada de tal manera, que cuando una gran multitud hace lo incorrecto, o bien lo hacernos todos nosotros, entonces lo incorrecto es lo correcto? Explicar la cosa de este modo sería volver a repetir la idea del motino, mejor dicho, su irreflexión, pues así son los seres humanos, a fin de cuentas, los que determinarían cuál sea la exigencia de la ley, en vez de serlo Dios. Eso quien olvide esto no solo, en lo que a él concierne, se hará reo de rebelión contra Dios como simple individuo, sino que contribuirá también a que el motín prevalezca. Pues, de existir, ¿quién habría de parar semejante motín? ¿O acaso habríamos de repetir, aunque bajo un nuevo esquema, la aberración del motín, diciendo cada cual, yo no puedo detenerlo, eso deben hacerlo los demás, y no estará cada individuo comprometido con Dios para detener el motín? Naturalmente no con gritos ni con una presunta importancia, ni tampoco pretendiendo de una manera dominante obligar a los demás a obedecer a Dios, sino más bien obedeciendo uno mismo incondicionalmente, ateniéndose incondicionalmente a la relación con Dios y a la exigencia divina, y expresando con ello, en lo que a él concierne, que Dios existe y que es el único soberano, siendo él, el contrario, un obediente incondicional, porque en la existencia solo hay énfasis y sentido, verdad y realidad, cuando todos nosotros, cada cual, si me atrevo a decirlo así, recibe su mandato en un único lugar, y de este modo, cada cual, incondicionalmente obedece a uno y lo mismo. Puesto que ese es uno y el mismo mandato, entonces un ser humano podrá ser informado otro acerca de ello, en el caso de que estuviera seguro, o al menos bastante seguro, de que este otro ser humano comunicaba lo correcto. No obstante, representaría de todos modos un desorden en pugna con el orden de Dios, puesto que Dios, razón de seguridad, de equidad y de responsabilidad, quiere que todo individuo se entere él mismo de la exigencia de la ley. Cuando sucede esto, entonces hay sustancia en la existencia, ya que Dios es sustancial en ella.
Aquí no hay torbellino alguno, pues cada individuo no comienza con los otros y, en consecuencia, tampoco con evasivas y excusas, sino que comienza con la relación con Dios, y así se afirma y además, en lo que Él alcanza, detiene ese ritmo vertiginoso que es el comienzo del motín. Y lo mismo acontece ahora en lo que se refiere a la ley del amor, porque en la existencia solo hay énfasis y verdad y sustancia cuando todos nosotros, cada cual, nos enteramos Dios de cuál es la exigencia a la que nos tenemos que conformar, y cuando, además todos, cada cual, nos defendemos contra la confusión humana. Claro que va de suyo que si todos lo hacemos, ya no habrá ninguna confusión. Sí, si se hace necesario, hemos de defendernos del amado, del amigo, de los más próximos, si bien representan especialmente el objeto de amor, en cuanto de alguna manera pretendan enseñarnos otra explicación o ayudar a desencaminarnos. En cambio, les estaremos agradecidos si nos ayudan en la dirección de lo justo. No olvidemos esto, no pretendamos engañar o engañarnos con indeterminadas, nebulosas representaciones acerca de lo que es el amor, sino que hagamos caso de la explicación divina, indiferentes a lo que el amado y el amigo y los seres queridos opinen o dejen de opinar, si bien nada indiferentes, al contrario, bien entrañablemente preocupados cuando estén en desacuerdo con nosotros, y, no obstante, seguirlos amando imperturbable e inalterablemente. Realmente hay un conflicto entre lo que el mundo y Dios entienden amor. Es cosa bastante fácil conseguir un aparente acuerdo, que ya es aparente en el empleo de una y la misma palabra, amor. En cambio es mucho más difícil descubrir debidamente el desacuerdo. Sin embargo, tal dificultad es insoslayable si se ha de conocer la verdad. Con demasiada frecuencia se oye al mundo expresarse así: lo más prudente en el mundo es, a pesar de todo, amarse a uno mismo. Ya esta declaración no le proporciona a uno la mejor representación acerca del mundo, pues a duras penas será un mundo bueno aquel en el que el amor de sí es lo más prudente, o lo que proporciona la mayor ventaja. Pero aunque el mundo tenga lo más prudente al amor de sí, no se sigue que, contrapartida, no pueda tener al amor lo más noble. Y claro que lo hace, solo que el mundo no comprende lo que es el amor. De nuevo, es cosa bastante fácil conseguir un acuerdo aparente entre las concepciones del amor que tienen Dios y el mundo, pues ya es aparente en el empleo de a común expresión de que el amor es lo noble. Pero el malentendido está oculto. ¿De qué sirve entonces ponderar el amor como lo noble? Cosa que además hace el cristianismo, si el mundo entiende amor otra cosa y, en consecuencia, también entiende noble otra cosa. No, para que el mundo sea explícito debe decir que el amor de sí no es solo lo más prudente, sino que si quieres ser amado el mundo, si quieres que pondere tu amor y a ti mismo como algo noble, entonces debes, entendido cristianamente, amarte a ti mismo, ya que lo que el mundo llama amor es amor de sí. El mundo no hace sino esta distinción, a saber, cuando uno quiere amarse sola y exclusivamente a sí mismo, cosa que lo demás es muy raro que se vea, entonces el mundo llama a esto amor de sí, pero si aquel, en su amor de sí, quiere mantenerse unido con algunos otros amantes de sí, especialmente si es con muchos otros amantes de sí, entonces el mundo llama a esto amor. El mundo no llega más allá en la determinación de lo que es el amor, ya que no tiene ni a Dios ni al prójimo como determinación intermedia. Lo que el mundo honra y ama bajo el nombre de amor es la unión en el amor de sí. La unión también exige sacrificio y devoción de parte de aquel al que hay que llamar amoroso. Le exige que sacrifique una parte del propio amor de sí para mantenerse unido en el reunido amor de sí, exigiéndole que sacrifique la relación con Dios para mundanamente mantenerse unido con esa adhesión, que deja a Dios fuera o a lo más le incluye el buen parecer. El contrario, Dios entiende amor el amor abnegado en el sentido divino, el amor que todo lo sacrifica para darle terreno a Dios. Incluso en el caso de que este sacrificio se haga todavía más pesado el hecho de que no haya nadie que lo entienda, cosa que, sin embargo, en otro sentido, pertenece al verdadero sacrificio, pues el sacrificio que es comprendido los seres humanos ya tiene su recompensa en el aplauso de los seres humanos y, consiguiente, no es verdadero sacrificio, el cual tiene que quedar incondicionalmente sin recompensa. Eso nosotros no nos atrevemos a entender las palabras apostólicas de que el amor es la plenitud de la ley, asintiendo al discurso superficial de que si un ser humano tiene realmente amor, entonces será también amado los seres humanos. Más bien lo que pasará es que será acusado de amarse a sí mismo, cabalmente porque no quiere amar a los seres humanos en el sentido en que ellos, amantes de sí, se aman a sí mismos. Las relaciones que tienen lugar son estas:
Al más alto grado del amor de sí el mundo lo llama también amor de sí, el amor de sí de la adhesión. El mundo lo llama amor, un amor humano noble, abnegado, magnánimo, aunque todavía no. Se trata del cristiano, es tomado a risa el mundo como necedad, pero el amor cristiano es odiado y aborrecido y perseguido el mundo. Y no ocultemos de nuevo las irregularidades, mediante un dudoso convenio, afirmando, así acontece en el mundo, pero de manera distinta ocurre con el que es cristiano. Pues esto es completamente cierto, pero si cada bautizado es cristiano y la bautizada cristiandad está constituida puramente de cristianos, entonces el mundo tampoco existe en absoluto en un país cristiano, cosa que, en cualquier caso, se puede acreditar mediante el registro de los libros bautismales o del ayudante de policía. No, realmente hay un conflicto entre lo que Dios y el mundo entienden amor. Y si se tiene entusiasmo al luchar el hogar y la patria, entonces también lo hay en luchar Dios, cosa que hace aquel que ante Dios, ante su semblante, se ratifica en la relación con Dios y la determinación de ella acerca de lo que es el amor. Ciertamente que Dios no tiene necesidad de ningún ser humano, como tampoco la tiene del género humano entero de todo aquello que sea en cualquier instante, sin duda para Él significa la nada de la que Él lo creó, y sin embargo, lucha Dios aquel que lucha el buen combate para expresar que Dios existe y que es el Señor, cuya explicación debe ser incondicionalmente obedecida. La relación con Dios es la señal la que se conoce como auténtico el amor a los seres humanos. Porque el amor deja de ser amor verdadero tan pronto como una relación amorosa no me conduzca hacia Dios, y tan pronto como yo, en una relación amorosa, no conduzca al otro ser humano hacia Dios. Y esto aunque constituyera el placer y la dicha supremos de la inclinación, e incluso aunque constituyera el bien sumo de la vida terrena de los amantes. El mundo jamás se podrá meter en la cabeza que de este modo Dios no se convierte simplemente en un tercero en toda relación amorosa, sino que se convierte propiamente en el único objeto amado, de suerte que no es el esposo el amado de la esposa, sino que es Dios, y es la esposa la que mediante el marido es ayudada en el amor de Dios, y viceversa. Y así sucesivamente. La concepción meramente humana del amor nunca será capaz de avanzar más allá de lo recíproco, que el amante es el amado y el amado es el amante. El cristianismo enseña que semejante amor todavía no ha encontrado su objeto auténtico, Dios. A una relación amorosa le pertenecen tres, el amante, el amado y el amor, mas el amor es Dios. Y esta razón, amar a otro ser humano significa ayudarle a que ame a Dios. Y ser amado significa que uno es ayudado. El discurso del mundo acerca del amor es perturbador. Si a un muchacho, al salir al mundo, se le dice, ama y serás amado, esto es completamente verdadero, sobre todo en el caso de que la caminata a la que se incorporara se internara en la eternidad, en el país de la perfección. Pero el muchacho, indudablemente, ha de salir al mundo, y este motivo es engañoso que se le hable de esa manera, sin recordarle que él mismo se atenga a Dios para aprender lo que es el amor, y que el mundo, si esto mismo no lo ha aprendido de Dios, y entonces el muchacho seguro que ya habría pisado el país de la perfección, tiene una representación completo distinta. Si Cristo no hubiera sido amor, y el amor en él la plenitud de la ley, ¿acaso habría sido crucificado? Si hubiera rebajado algo de la exigencia hacia sí mismo y hubiera estado de acuerdo con los que convierten el amor en una cosa completamente distinta de la plenitud de la ley, entendido en el sentido divino, si en lugar de ser amor el maestro y redentor del mundo, hubiera reformado su representación acerca de lo que significa amar a semejanza de la representación del mundo, ¿acaso no habría sido entonces amado y ensalzado todos? Puede que incluso, oh espantosa locura, idolatrado los prosélitos, si los apóstoles no se hubieran ratificado en que el amor es la plenitud de la ley y, consiguientemente, algo distinto del cumplimiento de convenios humanos y de la participación en una unión humana. Si no se hubieran ratificado en el amor a los seres humanos en este sentido, sin tener que ver con el acomodarse a la representación del mundo acerca de lo que significa amar, ¿acaso habrían sido perseguidos? Pues, ¿qué otra cosa es lo que el mundo ama y llama amor? ¿Qué otra cosa sino la falta de entusiasmo y la completa unidad terrena en la mundanidad, lo cual, cabalmente, entendido en sentido eterno, es la falta de entusiasmo? ¿Y acaso alguna vez un ser humano ha sido más tildado de amante de sí que quien se atuvo a la exigencia de Dios si, según la fidelidad a ella, amó a los seres humanos, y eso también continuó amándolos a pesar de ser perseguido y mal juzgado? ¿No es también natural que el mundo se enfurezca de que haya uno que sea amado semejante ser humano en mayor grado,
uno amando al cual el amor de alguien semejante es amor a los seres humanos. Cuando el empeño de alguien tiene mira ganar ventajas terrenales, entonces, al lamentarse de no encontrar absolutamente ningún amigo, se lamenta ciertamente de manera injusta del mundo, pues a aquel precio bien puede uno ser amado, ganar amigos, tener muchos o pocos con los que amorosamente mantenerse unido. En cambio, cuando el esfuerzo de un ser humano tiene mira a costa de todos los sacrificios, a costa del sacrificio de todo, empobrecido, desdeñado, excluido de la sinagoga, mantenerse unido a Dios en el amor a los seres humanos, entonces bien puedes anunciar en el periódico, en relación a este asunto, que buscas un amigo, y simplemente al añadir las condiciones hacer aquí especial hincapié en que no se busca ninguna ventaja, entonces encontrarás difícilmente a alguien. Nos extrañamos de que Cristo escogiera como apóstoles a aquellos seres humanos de tan humilde condición, pero, prescindiendo de que fue determinante en la elección, pues cuanto más insignificante fuera el apóstol como ser humano, tanto más fuertemente se acentuaría la divina autoridad que se le concedía. ¿Acaso no es hasta más extraño que Cristo los encontrara, y que consiguiera formar realmente un grupo de 11 cuya determinación fuera la de mantenerse unidos en el dejarse de buen grado flagelar, perseguir, hacer burla, crucificar, decapitar, y cuya determinación además no fuera halagarse mutuamente, sino al contrario, ayudarse recíprocamente unos a otros en humildad ante Dios? ¿Acaso no habría de sonarle como una burla terrible a aquello que el mundo entiende amor? ¿Y acaso no podría tener además el efecto de una resurrección beneficiosa el que alguien, en estos tiempos en que se forman tantas sociedades, anunciara que tiene la intención de fundar una asociación de un amor semejante? El mundo puede comprender que si alguien se dispone a hacer todos los sacrificios, haya un buen número que muy cómodamente desee sacar provecho de sus sacrificios, y claro que en el mundo se da suficientemente esta especie de participación, completa en el beneficio, pero que en modo algo no lo es en cuanto al trabajo, siéndolo solo en la mitad. Y claro está que la auténtica participación también se encuentra en la tierra, mas donde quiera que la encuentres la hallarás odiada y perseguida el mundo. Prueba a imaginarte un ser humano, y no necesitas imaginártelo ni mucho menos en posesión de la perfección que caracteriza a aquellos magníficos que, siendo rechazados el género humano, llegaron a ser la gloria de la humanidad. Imagínate un ser humano que fuera o se hiciera tan desdichado que los bienes y las ventajas terrenales hubieran perdido el aliciente a sus ojos, tan desdichado que, extenuado de gemir, Salmo 6, 7, como leemos en las Sagradas Escrituras acerca de la desdichada Sara, Tobías 3, 11, 22, afligida sobremanera, quería ahorcarse. Imagínate que a él, precisamente en el momento más sombrío de la penuria, se le volviera completamente claro que a pesar de toda su desgracia, la cual, de seguro, no se aliviaría aunque ganara los bienes del mundo entero, pues la posesión de los mismos, al incitar al deleite gozoso, no haría sino recordarle de un modo doloroso su miseria, aunque aquella en realidad tampoco iba a aumentar mediante la adversidad terrenal, la cual, igual que lo que representa el clima lúgubre para el melancólico, más bien armonizaría con su humor. Imagínate que a él se le volviera completamente claro que todavía le quedaba lo supremo, a saber, amar a los seres humanos, servir al bien, servir a la verdad, solo la verdad, lo único que de verdad podría animar su entristecido ánimo y regalarle ganas de vivir para toda una eternidad. Imagínate a alguien semejante en el mundo y verás cómo saldrá mal parado. No ganará el amor del mundo. No será comprendido ni amado el mundo, y en la medida en que los seres humanos pertenezcan algo más o algo menos al mundo, en esa misma medida unos le compadecerán, a algunos les hará sonreír, algunos se lo quitarán totalmente de encima, porque notarán el aguijón, algunos lo envidiarán y, al mismo tiempo, no lo envidiarán, algunos se sentirán atraídos él de nuevo, sin embargo, repelidos, algunos trabajarán en su contra, si bien mantendrán todo en la reserva para honrarle después de su muerte. Algunos jovenzuelos se sentirán femeninamente como embelesados él, pero en cuanto sean un poco mayores ya no le comprenderán en absoluto, y el mundo acreditará franca y abiertamente su amor de sí, porque él no procuró ni para él mismo ni para los demás, sí, ni para un solo ser humano, una ventaja terrenal. El mundo no es mejor que esto, lo más que reconoce y ama es, en el mejor de los casos, amar el bien y a los seres humanos, pero de tal forma que se vigile además la propia ventaja terrena y la de algunos otros. Todo lo que vaya más allá de esto, es algo que el mundo, ni con su mejor voluntad, esto es solamente una manera de hablar, puede concebir. Un paso fuera de ahí,
y habrás perdido la amistad y el amor del mundo. Así son el mundo y su amor. Ningún observador que con un graduador verifique la densidad de un fluido, será capaz de justificar el número de grados que contiene con mayor certeza que con la que yo justifico la concepción del amor del mundo, el cual no es completamente malo, como a veces se lo presenta acaloradamente, ni tampoco corrompido, sino hasta cierto grado bueno y malo. Claro que, entendiéndolo cristianamente, bien es cierto que hasta ciertos grados lo es de lo malo. Sin embargo, esto no lo decimos para juzgar, no vamos a perder el tiempo en eso. La reflexión busca, únicamente con la ayuda del pensamiento y algo de conocimiento acerca de los seres humanos, penetrar las alucinaciones engañosas, o bien entender aquellas palabras apostólicas en las circunstancias cotidianas de la vida, donde tienen lugar precisamente las alucinaciones. Seguramente para ser engañado no se necesita ningún tiempo, lo puede ser uno inmediatamente y así mantenerse estándolo durante mucho tiempo. Sin embargo, para caer en la cuenta del engaño hay que emplear tiempo. Seguramente que nada hay más fácil, en un santiamén, que hacerse uno con una quimera acerca de lo que sea el amor, de manera que quede satisfecho en su quimera, y todavía más fácil, a toda prisa, conseguir unos cuantos seres humanos para asociarse en el amor de sí, siendo hasta el final amado y apreciado ellos. Nada en absoluto hay tan fácil ni nada tan sociable como el extraviarse. Eso, si tu meta última y suprema consiste en lograr una vida fácil y sociable, entonces no quieras tener nunca nada con el cristianismo, húyelo, puesto que él quiere cabalmente lo contrario. Quiere hacerte la vida difícil, hacértela tal convirtiéndote precisamente en un solitario delante de Dios. Nadie que sea serio se cansará nunca de rastrear las alucinaciones, puesto que, siendo alguien que piensa, lo que más teme de todo es estar en el error, cómodo que fuera el acondicionamiento, estupenda la compañía, y en cuanto cristiano, lo que más teme es estar perdido sin saber nada de ello, lisonjeros que fueran, brillantes, el entorno y la sociedad. Parece tan fácil persuadirse de que tal pretenciosidad no es amor, que cabría esperar que nadie pudiera dar en ser de esa opinión. Sin embargo, no es siempre este el caso, y ello nos proporciona cabalmente un ejemplo de alucinación. El juicio meramente humano haya de ser el decisivo. Si el pretencioso mismo es quien diera en llamar a eso amor, entonces habría una oposición, con lo que tampoco habría alucinación alguna. Esta solamente aparece cuando los demás desean convertirse en objeto de esta pretenciosidad, considerarla como amor, ponderarla como amor y a él como amoroso. Sin ser un gran conocedor de los seres humanos, no es difícil indicar relaciones de la vida en las que la posición de un ser humano es tal, que habría algunos a los que si él hubiera de exigirles todo en nombre del amor, entonces a ellos precisamente les gustaría él y precisamente ellos encomiarían su amor. Desde luego, hay seres humanos que propiamente no saben otra cosa acerca del amor sino que consiste en mimos. Tales seres humanos desearían que aquel a quien habrían de amar y tienen tanto cariño fuera precisamente un exigente. Hay seres humanos que inhumanamente han olvidado que todo ser humano ha de afianzarse en la común igualdad divina de todos los seres humanos, lo cual ninguna relación entre ser humano y ser humano, ya sea hombre o mujer, pobremente dotado o ricamente dotado, señor o siervo, mendigo o rico, deberá ni osará nunca ser algo en lo que uno adore y el otro sea adorado. Es muy fácil reconocer que quizás se piensa que esta atrocidad solo puede provenir de un abuso de la superioridad, es decir, del superior. Pero muy bien puede también provenir del impotente que él mismo lo desee, a saber, para de este modo significar, con todo, algo para el superior. Quita la equidad de la eternidad y su elevación divina, es decir, supón que se ha olvidado, entonces no sabrán la débil mujer respecto del hombre superior, el débilmente dotado, y sin embargo vanidoso, respecto del poderosamente dotado, el pobre, y sin embargo preocupado únicamente lo mundano respecto del hombre todopoderoso, el mayor subordinado, y sin embargo con una disposición terrena respecto del soberano. No sabrán expresar la relación de otro modo que tirándose y arrojándose ellos mismos. Y puesto que no conocen nada más alto porque no quisieron conocerlo, es natural que ellos mismos deseen esa atrocidad, y la deseen con toda la pasión. El deseo consiste en existir para el poderoso. Si el poder no es viable mundanamente, entonces el arrojamiento se convierte en lo deseado. Quizá es inaudito el caso de una muchacha que prefiriera inhumanamente arrojarse a sí misma adorando al idolatrado, no pidiéndole más que una sola cosa, que él inhumanamente exigiera todo de ella y, con esta condición, ensalzara grandemente su amor,
antes que comprender que para Dios todas estas diversidades entre ser humano y ser humano son burla, vanidad y, muchas veces, causa de corrupción. Y sin embargo, esta muchacha llamaría amor de sí al hecho de que el idolatrado intentara proporcionarle este conocimiento. Es inaudito el caso del ser humano débil y ruin que, olvidando a Dios, solo tenga un deseo, prosternarse a los pies del soberano para al menos existir para él, solo una petición, la de que el soberano quiera pisotearlo, para poder así alegremente encomiar el amor condescendiente y la bondad del corazón del soberano. Es inaudito el caso de aquellos vanidosos que, olvidando completo a Dios, solo desean relacionarse con el que es excelente, dispuestos a llamar signo de su amor a lo más ruin. Y si él no quisiera, si lo que quisiera fuera precisamente prevenir esto ayudándoles a dirigirse hacia aquella bienaventurada igualdad ante Dios, entonces a eso se le llamaría amor de sí. Oh, una vez que lo eterno es eliminado de un ser humano o bien está en él como si no estuviera presente, lo eterno, que a la vez es aquello capaz de enfriar todos los malsanos arrebatos de cólera en la relación entre ser humano y ser humano, pero también aquello que puede enardecer cuando la temporalidad se hiela, una vez que lo eterno es eliminado de un ser humano, no existe ninguna seguridad de que no pueda dar en llamar con el nombre de amor a la mayor atrocidad e incluso anhelar apacio. Nada mente ser objeto de esta atrocidad. Se puede pretender inhumanamente hacerse imprescindible en virtud del propio poder, pero también se puede pretender inhumanamente hacerse imprescindible en virtud de la propia impotencia, y de este modo, servilmente y suplicando, llamar amor a la pretenciosidad del otro ser humano. Mas la exigencia de la eternidad no dispersará a un ser humano del cumplimiento de la ley de Dios, más que el mundo entero quisiera dispensarlo, más que el mundo entero quisiera amar su pretenciosidad, pero malinterpretar su amor, ya que éste quizá a través de la desesperación pudiera primera vez enseñar al desesperado a atenerse a Dios, en lugar de estropear su alma suplicando. La exigencia de la eternidad impedirá que el amor se detenga en alucinación alguna y que se dé satisfecho en alguna alucinación, y que no haya ninguna excusa en el sentido de que los propios seres humanos desearan llamar ellos mismos a eso amor, considerando que son amados al convertirse en objeto de la pretenciosidad. Es Dios quien ha puesto el amor en el ser humano, y es Dios quien ha de determinar aquello que es amor en cada caso. Pero si el amigo, el amado, los seres queridos y los que conviven con uno se dan cuenta de que quieres aprender de Dios lo que es amar, en vez de aprenderlo de ellos, entonces te dirán quizá: ahórratelo, renuncia a esta extravagancia, signo de interrogación abierta, que habrías de tomarte la vida tan a pecho, aminora la exigencia y entonces vivirás una vida hermosa, rica y considerable en amistad y alegría. Y si cedes a las aportaciones de esta falsa amistad, serás amado y serás ensalzado tu amor. Pero si no quieres, si al amar no quieres ser traidor a Dios o a ti mismo o a los demás, entonces tendrás que tolerar ser llamado amante de ti mismo, pues tu convicción acerca de que amarse de verdad a uno mismo es amar a Dios, que amar a otro ser humano es ayudarle a que ame a Dios. Esta tu convicción probablemente le trae a tu amigo sin cuidado. Él se dará cuenta sin duda de que tu vida, si de verdad se relaciona con la exigencia de Dios, contiene, aunque tú no digas nada, una advertencia, una exigencia respecto de él. Esto es lo que él quiere tener a distancia. Eso, la recompensa será la amistad y el buen nombre de un amigo. En el mundo, desgracia, la mente, goza lo mundano de tal grado de preponderancia que, cuando se habla de una falsa amistad, enseguida se piensa en un engaño relacionado con ventajas terrenas, en una infidelidad relacionada con bienes terrenos. Y, naturalmente, esta no era la intención o la idea de tu amigo. Lo que él solamente quería era engañarte respecto de la relación con Dios, y que tú, en cuanto amigo, lo ayudaras a engañarse a sí mismo. Entonces, en el engaño, se habría mantenido unido a ti en la vida y la muerte. Se habla de la falsedad del mundo y se piensa enseguida en relación con ello que ha engañado a alguien respecto de los bienes terrenales, que ha defraudado grandes expectativas, que se ha mofado de los atrevidos planes de alguien. En cambio, cuando a este respecto mantiene honradamente incluso más de lo que había prometido, entonces precisamente es cuando engaña de manera más peligrosa. Raramente se piensa en esta su más peligrosa falsedad, a saber, la de que el mundo, medio de su sincera amistad, pues la falsa amistad era, supuesto, aquella que le engañaba a uno en lo temporal, quiere enseñarle a alguien a olvidar a Dios. Se habla de vender uno su alma al maligno, y si se pregunta qué ventajas reporta como recompensa, entonces se mencionarán el poder, el honor, la satisfacción de los placeres y cosas del estilo. Sin embargo,
se olvida uno de hablar y de reflexionar acerca de la posibilidad, además, de ganar el amor de los seres humanos, de ser ensalzado su amor mediante semejante adscripción. Y sin embargo, esto es lo que acontece, pues cuando acontece o aconteció lo contrario, es decir, que aquellos amor a Dios amaron a los seres humanos, fueron odiados el mundo, de la misma manera que el mundo, ofreciendo poder y poderío, ha pretendido tentar a un ser humano para que olvidara a Dios, tratando en cambio al mismo ser humano como un desecho si se resistió a la tentación. Así también, tentadoramente, el mundo le ha ofrecido a uno su amistad, y que odia si no quiere ser su amigo. Al mundo no le agrada oír hablar de lo eterno, de la exigencia de Dios respecto del amor, y todavía de peor gana lo ve manifestado en la vida. ¿Y acaso habrá de decir el mundo eso acerca de sí mismo, que es amante de sí? De ninguna manera. ¿Y qué hará entonces el mundo? Entonces el mundo afirmará de aquel que se atiene a Dios que es amante de sí. Este recurso es antiguo. En realidad, el mundo y Dios están de acuerdo en que el amor es la plenitud de la ley. La diferencia está en que el mundo entiende la ley algo que él mismo ha ideado, y aquel que consienta con ello y lo acate será amable. ¿A cuántos no ha echado a perder, entendiéndolo en sentido divino, el amor de una muchacha, precisamente porque, al engañarse él en su relación con Dios, se hizo demasiado fiel respecto de ella? De suerte que ésta en recompensa no se cansaba nunca de elogiar su amor. ¿A cuántos no han echado a perder los parientes y los amigos? Claro, mientras esta perversidad no aparecía como tal, pues ahora precisamente era amado y ensalzado su amor parte de sus parientes y amigos. ¿A cuántos no ha echado a perder una E con acento agudo, esa E con acento agudo que en recompensa idolatraba su disposición amorosa, porque consiguió que olvidara la relación con Dios convirtiéndola en algo con lo que adornarse alborotadoramente, lo que dar gritos de alegría, que admirar de manera fofa, sin percibir advertencia alguna de lo supremo? Pues, para hacer otra pregunta seria en verdad, y sin, otra parte, referirnos al modelo supremo. 24. Sino contentándonos con uno inferior, aunque desgracia más que suficiente en la presunta cristiandad, signo de interrogación abierta que aquel sabio sencillo de la antigüedad, cuando, acusado el frívolo tribunal de amor de sí y mundanidad, condenado a muerte, defendió su vida, ¿qué hubo él de compararse con un tábano 25 en el preciso instante en que se llamaba a sí mismo regalo divino? ¿Y qué habría de amar a los jóvenes en tal alto grado? No sería lo primero porque él había amado a los seres humanos en un sentido más elevado, en cuanto esto le era posible a un pagano, es decir, porque había actuado de una manera resucitadora y en modo alguno se había dejado fascinar la temporalidad o ningún ser humano, ni alguna unión, indolente o iracunda, en la pasión amorosa, en la amistad, en el convenio con los demás, con una E con acento agudo, sino que prefirió ser él, amante de sí, el burlón, a quien nadie amaba. No sería lo último porque se persuadió, sin embargo, de que los jóvenes todavía poseen receptividad para lo divino, que tan fácilmente se pierde con los años, en el comercio, en la pasión amorosa y la amistad, y en la sumisión al juicio meramente humano y a las exigencias de la E con acento agudo, es decir, porque él, gracias a lo eterno y a algo divino. 26. Había evitado que su amor a los seres humanos se detuviera en el engaño de sí o en la alucinación, es decir, porque al mantenerse junto a la exigencia que lo reclamaba, fue como una exigencia para los seres humanos. Eso, si tú de alguna manera, aunque dentro de los límites de la humana debilidad, pretendes llevar a plenitud la expresión apostólica de que el amor es la plenitud de la ley, entonces ten cuidado de los seres humanos. ¿Acaso puede ser en el sentido de que dejarás de amarlos? ¡Oh, qué absurdidad! ¿Cómo entonces iba a poder tu amor convertirse en la plenitud de la ley? Pero ten cuidado de que no se te vuelva más importante ser tenido amante de los seres humanos que amarlos de verdad. Ten cuidado de que no se te vuelva más importante ser amado que aquello en lo que habríais de amaros mutuamente. Ten cuidado de que no te timen lo supremo no tolerar que te llamen amante de sí. Tampoco te ampares en el juicio de los seres humanos acerca a ti para demostrar tu amor, pues el juicio de los seres humanos solo tiene validez cuando concuerda con la exigencia de Dios. En otro caso, los seres humanos no son más que tus cómplices. Aprende al mismo tiempo y no olvides jamás la enseñanza, esta tristeza, que es la verdad de la vida terrena, de que todo amor entre ser humano y ser humano no puede ni habrá de ser nunca plenamente dichoso, jamás se atreverá a estar totalmente tranquilo, ya que, entendiéndolo en el sentido divino, ni siquiera el amor más dichoso entre ser humano y ser humano estará exento de un peligro en el que la concepción meramente humana del amor no piensa.
el peligro de que el amor terreno pueda llegar a ser tan violento que perturbe la relación con Dios, el peligro de que la relación con Dios pueda exigir hasta el sacrificio del amor más feliz cuando, hablando en términos humanos, ni siquiera se divisaba, sino paz y ningún peligro, y la consecuencia de la posibilidad de este peligro será que tú siempre, incluso en la relación amorosa más dichosa, tendrás que velar preocupado, no tratándose precisamente de la preocupación de que hubieras de llegar a cansarte del amado o el amado de ti, sino preocupado si hubierais de olvidar a Dios, ya fuera el amado quien lo hiciera, ya fueras tú mismo, y la consecuencia de la posibilidad de este peligro implica, evocando con ello la introducción de esta meditación, cuán difícil puede ser, entendiéndolo cristianamente, prometer amor, cuando cumplir puede significar ser odiado el amado. Solamente el amar a Dios, que indudablemente, como quedó explicado, es el objeto único y verdadero del amor, es siempre dichoso y bienaventurado, no tienes que velar con preocupación, sino solo velar con adoración. El amor es la plenitud de la ley, mas si la ley es la cantidad de determinaciones inagotables, como podríamos concluir hablando de la ley, entonces, vamos a concentrar lo vario en lo decisivo, es decir, la exigencia de la ley ha de ser en realidad doble. Un lado, una exigencia de interioridad, y otro, una exigencia de persistencia. ¿Cuál es, su parte? La interioridad exigida. La concepción meramente humana del amor exige también interioridad, devoción, sacrificio, pero los determina de una manera meramente humana. La devoción de la interioridad consiste en satisfacer, a costa de cualquier sacrificio, la representación del amado, del objeto, acerca de lo que sea el amor, o si no, en pretender arriesgadamente, bajo la propia responsabilidad, decidir que sea el amor. En cambio, entendiéndolo en sentido divino, amarse a uno mismo es amar a Dios, y amar de verdad a otro ser humano es ayudarle para que ame a Dios o en el amor de Dios. Tanto, aquí la interioridad no está meramente definida la relación amorosa, sino la relación con Dios. Y entonces la interioridad exigida es la de la abnegación, la cual no viene determinada de una manera más detallada en relación a la representación del amor parte del amado, del objeto, sino en relación a la ayuda que se le preste al amado para que ame a Dios. De aquí se sigue que la relación amorosa en cuanto tal pueda ser el sacrificio exigido. La interioridad del amor debe ser sacrificada consiguientemente, sin la exigencia de recompensa. La concepción puramente humana del amor también enseña que el amor no exige ninguna recompensa, solo quiere ser amado, como si esto no fuera una recompensa, que hace que la relación entera permanezca dentro de la determinación de la relación entre ser humano y ser humano. Mas la interioridad del amor cristiano está dispuesta, como recompensa de su amor, a ser odiada el amado, el objeto. Esto demuestra que tal interioridad es una pura relación con Dios, no tiene recompensa alguna, ni siquiera la de ser amado. De este modo, ella pertenece completo a Dios, o bien el ser humano en ella pertenece completo a Dios. La abnegación, el autodominio, esta autoinmolación que dentro de la temporalidad, dentro del horizonte de la humanidad, constituye sin embargo solo una transacción, no es en verdad la cristiana, es como una broma en comparación con la seriedad cristiana, es como un primer conato de la resolutividad cristiana. Se quiere sacrificar esto o aquello y todo, pero uno espera ser comprendido y de este modo permanecer en coherencia de opinión con los seres humanos, quienes tendrán entonces que apreciar y alegrarse de los sacrificios de uno. Se quiere abandonar todo, mas no ello piensa uno que habrá de convertirse en alguien dejado de la mano del lenguaje y de la comprensión de los seres humanos. Eso el movimiento del sacrificio se vuelve aparente, hace ademán de abandonar el mundo, y sin embargo permanece dentro del mundo. De ningún modo queremos desacreditarlo. Incluso esta forma meramente humana de sacrificio es quizás muy rara en el mundo. Claro que si lo entendemos cristianamente, tenemos que afirmar que ella se queda parada a mitad de camino. Escala un alto paraje, pues, hablando en términos humanos, el sacrificio se encuentra supuesto en alto, arroja todo de sí para escalar este paraje elevado, cuya altura es la admiración del que lo descubre, en tanto que el sacrificio ve que lo ven. En cambio, tener que estar en este elevado paraje, pues ciertamente el sacrificio es elevación, acusado, despreciado, odiado, tomado a mofa de peor modo casi que el más vil entre los viles, y tanto, haberse esforzado sobrehumanamente para alcanzar este paraje elevado, estar en este paraje elevado de tal manera que a todos les parezca que uno ocupa el lugar más inferior del desprecio, esto, cristianamente entendido, es sacrificio, y es además, humanamente entendido,
Insensatez. Solo hay uno que está viendo la auténtica coherencia sin admiración, ya que Dios en los cielos no admira a ningún ser humano. Al revés, mientras que el auténtico sacrificio no tiene más que un solo refugio, Dios, parece con todo que estuviera dejado a su vez de la mano de Dios, porque comprende que, ante Dios, Él no tiene mérito alguno en absoluto, y añadidura comprende, en términos humanos, que con solo haber sacrificado la mitad de lo que sacrificó, habría sido comprendido los seres humanos, amado y admirado, y sin embargo ante Dios significa, en cierto sentido, lo mismo que el auténtico sacrificio, ya que ante Dios ningún sacrificio, ninguno, tiene mérito alguno. Esto es, cristianamente entendido, sacrificio, y es además, humanamente entendido, insensatez. Esto es, cristianamente entendido, amar. Si amar fuera así la dicha suprema, entonces seguramente sería el sufrimiento más pesado si relacionarse con Dios no fuera la suprema bienaventuranza. La segunda exigencia de la ley es la persistencia del amor a lo largo del tiempo. Esta exigencia también la hace la concepción meramente humana del amor. Sin embargo, entendido cristianamente, la exigencia es otra, como otra es, supuesto, la interioridad exigida. La exigencia de persistir en el tiempo consiste en que la misma interioridad del amor sea mantenida a lo largo del tiempo, con lo que en cierto sentido constituye una nueva expresión para la interioridad. Tan pronto como opines que has hecho bastante con tu amor, o que has amado el tiempo suficiente y que ahora debes exigir algo del otro, tú mismo descubrirás en ello que tu amor está convirtiéndose en una exigencia, como si, muy sacrificado y devoto que fuera tu amor, hubiera con todo un límite, en el que quedaría al descubierto que tu amor en el fondo era una exigencia. Pero el amor es la plenitud de la ley, pues nosotros no estamos hablando de un instante solemne de abnegación. La ley exige de seguro la misma interioridad a lo largo del tiempo. Mas, ¿no parecería que es dislocar el alma de un ser humano y una contradicción en la exigencia el que exija a la vez en una dirección tan distinta, en longitud y en profundidad? Mira, la flecha vuela rauda atravesando el aire en longitud, pero, ¿y si al mismo tiempo hubiera de ahondar en la tierra sin dejar de volar con el ímpetu de una flecha? ¡Ay, vaya exigencia! Mira, en los instantes mayúsculos del entusiasmo lo eterno se demora, pero cuando el tiempo emprende su ajetreo desasosegado, cuando sigue su marcha, entonces no es un marchar junto con el tiempo alejándose del entusiasmo, sino que es un marchar presuroso junto con la velocidad del tiempo y, sin embargo, a paso lento junto con la demora de lo eterno. Estar en las últimas. Y cuando un ser humano, en virtud de la abnegación, ha tenido que hacer el sacrificio más pesado, en recompensa de su amor, ser odiado el objeto de éste, entonces es como quien está en las últimas, y tener todavía un futuro, una larga vida delante de sí, más que todo haya pasado, y tanto, a la vez y a cada instante yaciendo en las últimas y en pie, teniendo que marchar erguido hacia adelante. Vaya exigencia, porque yacer es exactamente lo contrario de marchar erguido, pero estar en las últimas es la expresión absolutamente definitiva de yacer y, consiguiente, algo infinitamente distante de estar erguido. ¿Has visto alguna vez un cansado caminante llevando una pesada carga, luchando a cada paso para no caer al suelo? Solo con gran esfuerzo se mantiene en pie, luchando para no caer rendido. Mas estar rendido, yacer, estar en las últimas, y con todo apresurarse desencogido hacia adelante con el paso de quien está levantado es prodigioso, y puede que esta sea la exigencia, y que lo sea incluso en relación a la perseverancia a lo largo del tiempo. ¡Ay! En el mundo del espíritu se da un cierto engaño que no tiene correlato alguno en el mundo exterior. De este modo, solemos decir que el niño tiene que aprender a deletrear antes de que sea capaz de aprender a leer. Esta es en definitiva una necesidad insoslayable. Nunca se ha dado el caso de que un niño, recurriendo a una apariencia, una alucinación, fuera inducido a imaginarse que podía leer mucho antes de saber deletrear. En cambio, ¿qué seductor es en relación al espíritu? Pues no resulta que todo comienza aquí con el instante mayúsculo de la decisión, del propósito, de la promesa, en el que se lee tan de corrida como el conferenciante. Más consumado lee la lectura más ejercitada, y así lo último es lo que viene primero, de manera que luego se dedicará uno completamente a las pequeñeces y a lo puramente cotidiano, que no le causarán a uno, ni mucho menos, una gran impresión, ni le ayudarán en relación con la osada coherencia. ¡Ay! Justo al revés, como al deletrear, que arranca las palabras unas de otras y las hace trizas, y así durante las largas y largas horas, en las que es imposible llegar al significado,
esperando en vano la coherencia. Luchar consigo mismo en la abnegación, sobre todo si uno vence, es considerado como el combate más difícil, pero luchar con el tiempo y vencer completamente, es considerado como una imposibilidad. En cierto sentido, la carga más pesada con la que el ser humano fue cargado, pues la carga del pecado se la cargó él a sí mismo, es el tiempo, pues no decimos incluso que puede ser mortalmente largo. Mas, otra parte, qué poder apaciguador, lenitivo y especioso no tendrá el tiempo. Claro que este carácter apaciguador y especioso constituye un nuevo peligro. Cuando alguien se hizo culpable de algo, al pasar un poco de tiempo, sobre todo si cree haber hecho algún progreso hacia lo mejor, cuanto más apacible no le parecerá la culpa. ¿Pero es acaso esto así? Entonces quedará de este modo también la culpa olvidada, porque el irreflexivo la haya olvidado un instante después. Di entonces si es posible hablar acerca de la expresión de que el amor es la plenitud de la ley sin, en contra de la voluntad de uno, juzgar. Si es que uno tiene al menos la voluntad de juzgarse a sí mismo, podremos expresar con mayor exactitud que un ser humano está infinitamente lejos de cumplir con la exigencia de la ley, que diciendo que esa distancia es tan grande que ni una vez él es capaz propiamente de calcularla, no es capaz de saldar la cuenta, pues no es solo todo lo que a diario es desatendido, para no hablar de lo que es culpa de uno, sino que en cuanto pasa algún tiempo ya no se está ni siquiera en condiciones de precisar la culpa tal como le pareció a uno mismo, porque el tiempo cambia y aplaca el propio juicio sobre lo pasado. Ay, pero ningún tiempo cambiará la exigencia de la eternidad, que el amor es la plenitud de la ley.